Suscríbete a La Panterita. Monumental AM 1080. Para estar más y mejor informado. Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Saludos para todos. Estoy pensando lo de Balota ayer. Sí. ¿Vos no tenés gusto, Vito? ¿Cómo? Ayer habló Balota en el ESA. Estaba con problemas en la computadora, no sé si ya solucionó eso. Bueno, tenemos que llámalo otra vez si no se puede a Balota, porque dijo, ¿cómo que dijo? Por el jugador. Soquete. Soquete. Y entre otras cosas dijo Balota de $17,000 y habló de la cantidad. Sí. Y 17. Olimpia no quiere hablar, quiere decir que van a ir saltando públicamente. Es la peor contratación de los últimos Entre años. todas, Entre digo, todas. No, pero lo que digo, Denis, es que si son 13 o 2 o 13 y van saltando de la FIFA, esto que pasó ayer de la deuda que tiene con Agustín Ale. esta deuda, estamos hablando que si salió esto ayer, puede saltar ahora el lunes o martes ya, y miércoles y jueves, y van a ir saltando ya. Y sí, porque en los últimos 3 días saltó lo de Ergas con publicación y ayer lo del zaguero uruguayo. Pero Ergas dice que no puede contratar. Ergas. A partir de un plazo, da un plazo y después habla de las sanciones y ahí empieza a citar. ¿Y cuánto es Ergas? Ergas entre 50 y 60 mil dólares, es menos de la mitad de Este Agustín Ale. 176. Sí, 176 para ser exacto, Sí, sumando todos los intereses. y demás. Sí, por eso estamos hablando de... ¿El Cabone puede hablar o no puede hablar de Cabone o Doria? Ayer habló Balota sobre ese tema y dijo que fue la peor contratación. ¿Vos tenés ahí? Estaba dentro de los planes de lo que no esperábamos que esto salga tan pronto, porque tenemos que arreglar una partida de casos, pero que va a ser el caso número 13. Se arregló lo de Delhi, se arregló lo de Huracán, y ahora vamos por los otros. Lo que nos complica es que los otros podemos arreglar, tiene dos limitaciones de los libros de pase. Un jugador pero súper limitado que ganaba $17,000, lo dejamos ir a Rolón, que podía haber jugado tranquilamente, y trajimos un soquete. Para nada tenía currículum, para nada tenía minutos de juego. Te aseguro que entre todas las malas es la peor contratación que se hizo sin ningún currículum. Eso hay que resaltar. Bueno, eso decía Pedro Balota. $17,000, el peor jugador, pero eso a él no le interesa, él reclama lo que considera. Así mismo. Después que le vaya a jugar ya es otra cosa, porque lo contrató. Y estamos ayer con Gerardo. ¿Y qué paradoja de la vida? El Delfín le eliminó con su gol a Olimpia. Sí. Sí. En la Copa Libertadores y quedó último. Santos había clasificado primero. Y en cancha Olimpia. Sí. Solo venía Mariscal López, arco. De cabeza creo que fue. Sí. Y el mismo Agustín Ale, le hace el gol a Olimpia y le gana 1-0. Posteriormente lo contrata. En la época de... No sale Gustavito, quiero que me comprendan. Me han pedido que repita la paradoja de la vida. Paradoja de la vida. Y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga, y vivirás 35 años. Y el burro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó: Señor, seré todo lo que me pida, pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y
y Dios creó al perro. Luego creó al mono y le dijo, serás mono, harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó, Señor, seré todo lo que me pidas, pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono. Finalmente creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó, Señor, seré todo lo que me pidas, pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro? Y los 10 que no quiso el perro, y los 5 que no aceptó el mono. Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive. 30 años como hombre, luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den, y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida, y yo se las quise contar. Claro, una cosa con la otra no va, pero es paradójico, ¿no? ¿Verdad? Lectura comprensiva. ¿Se entendió? Bueno, listo. La Agrícola Sade Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sade Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. ¿Buscas solución para tu calvicie o caída de pelo? Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hay que ver cómo Olimpia puede manejar esto. Y ayer decía el niño, no deja de tener razón, que obligado por las circunstancias está promocionando jugadores y le salieron bien. Sí. Le salieron bien usando un término bien común. Sí, sí. Un lenguaje... El lado malo aquí es que ni siquiera en sus 15, 16, 17 días formativas puede sumar, porque a veces uno vive igualmente Vamos a poner un ejemplo. de cantera. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Cerro, de la casa. Sí. El arquero. Ya no de la casa. Lateral derecho, Enzo ni nadie. No. Es. Los centrales, Y Alexis, el único. Alexis Y Alan Rodríguez. 2. Sí. Volantes. Y después en el medio nadie. Y arriba. Fernando Velar cada tanto que jugó. Vamos al equipo ahora. Y los titulares no. No. Y no, de los titulares no. 2. Vamos a Libertad. Libertad tiene Diego Gómez, que ahora vuelve, va a ser titular mañana. Iván Franco. Tiene Iván Franco, que es suplente, pero viene jugando. Últimamente está jugando. Sí. Y después Espinosa, Matías Espinosa, lateral izquierdo. Que titular. fue y volvió. Sí, fue y volvió. Lateral izquierdo. Bueno, tiene pues... seleccionar volante central. Hugo Martínez, pero ya en la apertura. Y después últimamente lo está haciendo jugar Garnero de recambio a Adrián Alcaraz, que entró un par de partidos en los últimos. Es delantero. Y por ahí nos quedamos. Y la peculiaridad que tiene Libertad es que cuando vos preguntás a ese arquero dónde comenzó, en otros equipos te dicen Libertad. La mayoría de los arqueros comenzaron en Libertad y después fueron. Y hoy de hecho Libertad tiene más jugadores a préstamo en otros equipos que jugando en su propio plantel de la cantera. No, por eso tiene que ver esto de Olimpia. No es que a Olimpia le asusta mucho. No es que Olimpia está temblando porque ya conoce su realidad. Y ayer decía Balota, 13 decía. 13, sí. No llegué a 13, pero hice un mini cálculo ahora antes de llegar.
estos casos. Aquí justo preparé un mensajito antes. Me va a faltar alguno, me va a ayudar Víctor, pero anoté los siguientes. Inclusive está hasta Palmeiras. Hay un caso de Palmeiras que encontré Con William allí. Mendieta. Sí mismo. Está pendiente. El principal sigue siendo el de Polenta. Sí. $2 millones. Por lo menos es lo que dice así el... 2.500.000 a Polenta. A 2.500.000. Me falló 500. 2.600.000. Nicolás Domingo. 1.500.000. Tabaré Viudés, que estaba también. Tabaré Viudés, sí. No es mucho. Cuero, no, es más o menos $100.000 aproximadamente, pero suma para llegar a los 13 casos. Después Defensor Sporting por Ergas, había igualmente una demanda. El de Ergas propiamente, el de Palmeiras por Willy Mendieta. Los asistentes de Garnero, el representante de Bayor, aquí me falta lo de Gutiérrez. Álvaro Gutiérrez. Espera, los representantes de Bayor ya no corrió. Espera. Ahora fue a otra instancia, 250.000, que dice que este representante, alegando defensa, no tiene ni los papeles correspondientes para poder pelear el tema. Entonces Olimpia dice 250, hablamos con el abogado. ¿Cómo el abogado? Ayala es el apellido. Alfredo Núñez. Llámale para Alfredo Núñez. Ese dijo que ahora apela de él y compañero a otra instancia el abogado, pero perdió 250. No prosperó en la primera instancia. Después se puede apelar. Vos podés apelar hasta el día... Y luego Gorosito habría que actualizar con él. Gorosito, $50.000. Si es que llegaron ya a un acuerdo o no. 50.000. Sí, en su momento había deuda con Gutiérrez. Marcelo Estigarribia, llegamos a hablar que él dejó a cargo de Gerardo. El mismo Quique Landaida. Landaida, sí. Después tenés varios ahí adentro. Solo que esos todavía no llegaron al proceso de demanda. O sea, estos ya son con sentencia incluida. Tiempo atrás me acuerdo que en el balance del año pasado había salido una deuda General Díaz por Hugo Fernández. En su momento. Estaba pendiente no sabemos si es que se pagó o no hasta este momento. Pero estaba dentro del balance como una deuda. Pero para Olimpia incluso tiene, porque renovó como no puede, renueva con Richard Ortiz. Sí, Otálvaro. Salazar. Otálvaro. Después tiene lo de la casa. Alfredo Núñez, ¿cómo te va, doctor? Bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, sos representante legal de Olimpia. ¿En qué caso, Alfredo? Y nosotros estamos llevando más los juicios ordinarios, los juicios que se inician acá en el país. Aparte de el representante de Adebayor, que ahora puede recurrir los 150.000 que en primera instancia perdió, ¿qué otro caso tenés, Alfredo? La pucha, Arturo, tengo unos cuantos, tengo. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, hace poco sacamos un juicio también positivo para Olimpia, o sea, ganamos el juicio en un caso que era su ex técnico, que era Miguel Ángel Pavani. Miguel Ángel Pavani, ¿qué pasó con él? Sí, y él también le reclamó al Olimpia, creo que era un monto de $50.000 por ahí, que también sacamos positivo. Pavani, ¿y otro? Y hubo también un caso de la empresa, te voy a contar. Hubo un caso de una empresa también que no te voy a contar la marca, ¿verdad? Para no hacer publicidad. Una empresa de turismo que también le quiso cobrar al Olimpia. Pero ahí lo que hubo un problema, digámosle, de comunicación administrativa, porque se llegaron a abonar todos los montos. Sin embargo, ellos igual le reclamaron al Olimpia. Pero ese juicio nosotros no teníamos la constancia, ¿verdad? Pero teníamos los recibos. Entonces también creo que era de $50.000 también. Estamos hablando del 2013. Sí, exactamente, de 2013, ese año que Olimpia salió campeón de la liga. Creo que se fue a la final. Sí, ante Atlético Mineiro. Nosotros nos enteramos que había como que incluso colaboraban para pagar los pasajes, pero se llegó a abonar todo, y vos lo estás diciendo. Se llevaba a abonar todo, Arturo, eso. Se llevaba a abonar todo. Igualmente la empresa igual inició, una empresa de turismo, ¿verdad? Igual inició la ejecución contra Olimpia, ¿verdad? Y nosotros le estuvimos representando al club en esos juicios.
Ahora, estos casos que vos estás mencionando, entiéndase, el representante de Bayol, esta empresa de turismo, contempla todo en esta administración bajo Cardona, es decir, como que la responsabilidad institucional, esto le viene actualmente a la dirigencia. Claro, a la institución, a Olimpia como una persona jurídica autónoma, ¿verdad? Sí. Como sabemos, los directivos representan al club, pero el responsable siempre es el Olimpia como institución. Entonces, en ese sentido es que el Olimpia se presenta en los juicios a defenderse, ¿verdad? ¿Y otro caso? Esa es la agencia de turismo, otro caso que está manejando ahora vos. Y bueno, eso solo lo tengo ahora en mente, ¿verdad? Eso ya se cumplió con eso, ya no hay reclamo. No, eso ya está finiquitado, eso sí ya no tiene más recursos, que eso ya están firmes. O sea, Olimpia ya, en esos juicios ya no tiene que pagar más ni intereses ni honorarios, nada. Pero, también tenemos... Sí. Decime. No, sí. no, vos decís otro, tenés más, no querés decir por qué. ¿Qué otro caso hay? Tenemos también juicios laborales, ¿verdad? Tenemos varios juicios que eran de empleados del club. Algunos eran de la parte de las inferiores también que reclamaron. Que ahora también salieron los juicios a favor del club. Lo que yo puedo hacer es, si vos me das un número, te puedo pasar por WhatsApp la resolución para que puedas mirar, ¿verdad? Ahí ahora mismo te envía Gerardo su número de esta manera que tengamos nosotros. Pero cumpliendo todo, Alfredo, ahora salta esto de la FIFA, ese no está a tu cargo, ya es otra gente. Claro, la parte de la FIFA está llevando el doctor Rafael Benítez, ¿verdad? Con el doctor Jiménez. Ellos se encargan de la parte de la FIFA. Nosotros nos encargamos de la parte de los juicios ordinarios que se inician acá en Asunción, o en Paraguay, pero acá en el país. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, Alfredo, gracias. Cuando guste, Arturo, cuando guste. Gracias, Alfredo Núñez, representante legal de Olimpia. ¿Lo caso a caso? Sí, exactamente. No, pero suma todo la presidente de Olimpia. Claro, suma, todo suma. Todo suma. El caso de Olimpia. Y esto de... Y vos decías, Agustín Ale jugó 5 partidos en Olimpia. Sí, 2 de torneo clausura y 3 de Copa Paraguay en total. No completó 5 partidos. No completó, así mismo. Y... Bueno, dos de lo que es la liga local después... Está en su derecho, sí. Le corresponde. Porque se rescindió antes de tiempo. Ese es el tema, y esa es la principal deuda, porque la rescisión que ellos consideran injustificada y que la FIFA ya sentenció, un interés. Habla de $118,000 más IVA. Y ahí está el monto mayor, por eso hablamos de una suma final de 176,000, sumando absolutamente todo. ¿Y cómo están los asistentes de Garnero? Ese es otro detalle. Sí. Si no me equivoco, era el doctor Acosta. Sí, estaba el doctor Acosta. Lleva si le puede llamar al doctor Gerardo Acosta. La actualización. ¿Verdad? Sí. Porque Garnero no quería. Estaba en proceso. Garnero no quería mandar, eran los asistentes. ¿Y quién es el tercer arquero de limpiar la casa? Suponta que Aguilar se vaya, porque parecería ser que de acuerdo con Libertad, porque Garnero lo quiere. ¿Quién es el otro? Hoy Pedro González es el tercero. Llegó a jugar Copa Paraguay cuando se lesionó, cuando fue expulsado Aguilar, entró Pedro González. Y creo que volvió Marino Arzamendia, no sé qué, no tengo reporte de si fue o no a préstamo, porque él venía yendo y viniendo, pero Pedro González sí está en el plantel. Y el otro que juega en reserva es Uram, que ahora fue medalla de oro en Odesur. Claro. Era el arquero suplente Ángel González, él viene todo de la casa, lo demás. Reserva, exactamente. ¿Y quién es Marino? Marino estuvo a préstamo en 12 de octubre. ¿Marino Arzamendia o sí, sí, Marino Arzamendia. Sí, está, perfecto, entonces confirmamos. Marino Arzamendia estuvo a préstamo en 12, estuvo a préstamo en Santaní, fue integrante de la selección preolímpica en su momento. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días, Arturo, un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Doctor Gerardo Acosta, vos tenías tu cargo el tema de los asistentes de Garnero. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Olimpia tiene ya una condena, 2 condenas en realidad por 2 partidos, una primera de 6 meses, una segunda de 5 meses, y por la primera condena, que ya no se pagaba a tiempo, tiene una prohibición de incorporar jugadores que va hasta el periodo de transferencias
que culmina en agosto del 2023. Y el lunes le vence la segunda condena y si no pagan vamos a pedir también la prohibición de incorporar y eso haría que tendría una prohibición de incorporar hasta febrero del 2024. La primera es agosto 23, la segunda es febrero 2024. Si es que el lunes no pagan, pues el lunes todo anotado que el lunes tienen que les vence el plazo de 45 días para pagar. ¿Y cuánto tienen que pagar, doctor Gerardo Acosta? Son sumas, no son sumas muy grandes, pero no puedo decir cuánto les suman. ¿Por qué no puedo decir, doctor Gerardo Acosta? Y porque yo mantengo siempre en confidencialidad los montos de mis clientes. Pero tu cliente que lo demanda son, ¿nos reiterar los nombres? Que son dos, lo que tengo en FIFA son dos del equipo del grupo del profesor Garnero y otros dos que tenemos una demanda en la justicia ordinaria que también tienen embargo y cosas así. ¿Pero cuántos son en total? 4. Pero hago la diferencia porque son procesos diferentes y van por caminos diferentes y tienen diferentes consecuencias jurídicas. Dos y separados, ¿no trabajaron en su momento con Garnero los 4? No. Lo que pasa es que en FIFA, para demandar en FIFA tenés que ser entrenador, tener una licencia de entrenador, y hay dos del grupo que cumplen funciones que no son propias de un entrenador, forman parte del cuerpo técnico, pero no cumplen funciones propias de un entrenador, y entonces la FIFA no es competente. Y entonces en esos casos fuimos a la justicia ordinaria de Paraguay. ¿San Martín es uno de ellos, asistente principal? San Martín cumple la función de entrenador. ¿Y el otro? Y otro lo que está, que ya no está más, creo que el otro ya no está trabajando más con Garnero, ahora el otro que cumple funciones de entrenador. ¿Quién es? Y no sé quién es que no estamos trabajando con Garnero ahora. Ese es. Rambert. Sí, ¿El Rambert? Sí. ¿El argentino? Exactamente. ¿Y San Martín de qué nacionalidad es? Argentino también. ¿Y los paraguayos, los otros son paraguayos? No, yo creo todos los que a los que nosotros los asesoramos no son paraguayos. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué sensación te da, doctor Gerardo Acosta? ¿El lunes tiene que pagar a quién? Y el lunes es el plazo de la segunda cuota, de la segunda demanda de los dos que fuimos a FIFA. Pero todavía no se pagó la primera tampoco. Tienen que pagar la primera también. No se pagó la primera y ya le vino la segunda. Sí. ¿Y eso está en FIFA? Eso está en FIFA, sí. Como pasó ayer con Alejandro, ¿puede en cualquier momento publicarse el tema FIFA con estos asistentes de Garnero? No, nosotros tenemos esa resolución que ustedes dieron, semejante, no igual, semejante a eso nosotros tenemos de agosto, pero yo no publico las resoluciones, yo no filtro las resoluciones de mis clientes. ¿Perdón? FIFA no envía también eso a su página, doctor. ¿O cuando se filtra, dónde se firma? No es página FIFA. Los que reciben son el demandante, el demandado y a veces también creo que va una copia de la APF. Nadie más recibe. ¿Son 4 en total entonces? Sí, 2 en FIFA y 2 que están en un proceso ordinario, un proceso de la justicia ordinaria acá en Paraguay. ¿Y qué respuesta vos encontraste lo de FIFA que te haya dado Olimpia a través de sus asesorías jurídicas? En un momento estuvimos hablando y estábamos a punto de llegar a un acuerdo de pago para pagar todos los procesos e iniciar un nuevo periodo de pago, pero después se quedó todo se enfrió todo y ya no hablamos más del tema. ¿Supera los 500.000? No, de ninguna manera. ¿Menor entonces? ¿Cuánto menor? Sí. Y no recuerdo cuánto, pero es menor. ¿Aproximadamente cuánto? ¿Los 4 o 2? ¿O no tenés que separar? ¿O tenés que separar? No me acuerdo. No, eso no me acuerdo de vos te acordás bien. No, me tengo más o menos la cabeza, porque acuérdense que eran 27 cheques, entonces vamos demandando un grupo de 4 o 5 cheques. Entonces, salvo lo que está en la cuestión ordinaria acá en Paraguay, que se demandó todo junto, el resto se va mandando por pedacitos. Quiere decir que estos cheques fueron rebotados. Son sumas muy elevadas. 27 con fecha rebotada así, 27 rebotaba. No, 20 por ahí lo que quedaron. Y bueno, ¿y qué panorama cuando se le cansa? Decía Cardona que van a cumplir en la medida que pueden, así había dicho el presidente de la Olimpia. Y bueno, está bien, vamos a ver, no van a poder incorporar jugadores y hasta que no cumplan. ¿Y Chelo Tigarribia?
Chelo Echeverría habíamos arreglado, le hicieron el pago del 60% al contado, después eran unas cuotas, cumplieron la primera cuota, no cumplieron más, y creo que hoy ya se le notifica el traslado de la nueva demanda que hicimos. ¿Hay otra nueva demanda de Chelo a Olimpia? Por el saldo, sí. Es decir, pagó el 60 y el 40 no. Pagó una de las cuotas de ese 40 y quedó, y después pagó una parte de otra, y después se produjo un atraso ya de más de 2 meses, y entonces, por la información que tengo, hoy les llega la notificación de la nueva demanda que hicimos la ATF por ese saldo. Es un saldo chiquitito, pero es un saldo y que el jugador quiere cobrar. Hablamos, el lunes es los asistentes de Garnero, ¿verdad? El lunes, si no está pagado la segunda cuota, yo voy a pedir la aplicación de la sanción, que es la previsión incorporal, que sería por 3 periodos. El primer periodo que se cuenta es el que comienza en enero. Con eso lo podrían incorporar hasta marzo del 2024. ¿Y qué pensás vos? Si no hay plata en Olimpia, están recurriendo, buscan, lo hicieron públicamente, quieren pagar, pero les es difícil. Y no sé, yo tengo que hacer mi trabajo. Y yo sé, ni que sos abogado, vos conmigo perdiste la paciencia, doctor. No, en absoluto. Yo tengo que hacer mi trabajo, pero bueno, no sé, yo tengo que tratar de que mis clientes cobren y uso todas las herramientas jurídicas que tengo a mi alcance para que ellos puedan cobrar. Bueno, Chelo pagó el 60, y Chelo pagó el 60% de la deuda y el 40% eran cuota y no pagó. Poquito más del 60, porque pagó el 60 y pagó una cuota y una parte de la segunda, y después se produjo el incumplimiento. O sea, ya del monto total debe quedar un 30%. ¿Y eso de Chelo, hoy qué papel va a presentar en Olimpia? No, yo presenté la demanda el viernes de la semana pasada, si mal no me acuerdo, hasta Juego del Sur, sí, el viernes. Antes de llegar a la pista de atletismo para los Juegos del Sur, presenté la demanda en la prensa el viernes pasado, y la información que tengo es que hoy, si es que ya no se le notificó, hoy se le notifica la demanda por ese saldo. Esto es acá. Y el otro que dijiste, a la FIFA, el lunes a la FIFA, los asistentes de Garnero. Los asistentes de Garnero, sí. Hablamos de San Martín y Rambert. Sí. Los dos, San Martín y Rambert. Y si no pasa nada el lunes, ¿qué ocurre, doctor Acosta? Y vamos a pedir que se aplique la prohibición de incorporar jugadores. El mismo caso de Alejandro Ale. No, es un poco diferente por lo que vi en la resolución. Evidentemente, en el caso de Ale, él, por lo visto, hizo una rescisión de contrato por causa justificada. Es lo que da la impresión de la lectura de la resolución. Y entonces, en el caso de él, la decisión de FIFA de entrada ya le prohíbe incorporar jugadores por 2 periodos, y si no se cumple, si no se paga en los 30 o 45 días que le dieron, ya se puede pedir la pérdida de puntos. En los casos que son incumplimientos que no conllevan una rescisión de contrato con causa justificada, como es el caso que yo manejo, tengo que esperar que pasen los 3 periodos de transferencia para poder ir a la pérdida de puntos. Es un poco diferente la situación. Es más complicado, diría yo, ese caso que se publicó ayer, porque en un mes podrían estar pidiendo pérdida de puntos para el club. Claro, estamos hablando, este caso de ahora, pérdida de puntos. Sí, todavía no, porque tienen un plazo para pagar. Pero al no pagar en ese plazo, ya este jugador podría pedir ya la pérdida de puntos, por lo que leí en la resolución. ¿Y cuánto tiempo? Yo no veo el caso. ¿Cuánto tiempo pueden hacer los jugadores? ¿Cómo? Pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué jugador va a la, doctor? De Ale. Sí. Doctor, pero para dejar en claro el tema, por ejemplo, si pasa ese periodo, no se paga, ¿la pérdida de puntos se aplicaría ya para este año o es para los siguientes torneos? Y depende de cuándo se pide y cuándo se... Nunca es retroactivo. O sea, quedan 5 semanas para que termine el torneo. Te voy a poner un ejemplo. 30... Vos sos técnico en la materia y conocés muy bien, y nosotros ignoramos. Acá no es cuestión de edad ni nada, sino esta cosa acá no se maneja mucho, ¿verdad, Benedicto? Porque hay demasiada demanda y demasiado cosas adentro. Esto decía, por ejemplo, Cardona, por iniciativa propia, usó esta para hacer. ¿Tenés, Gustavito? ¿No tenés? ¿No?
Olimpia, la posibilidad que vaya a la B, olvídate. ¿Por qué lo dijo eso Cardona, Gerardo? Y porque realmente para que se ocurra el descenso de categoría tiene que pasar mucho tiempo y tiene que haber mucho incumplimiento, ¿no? No es tan fácil lograr un descenso de categoría. A veces la gente piensa que es PAC y listo, no. O sea, vamos a pérdida de punto una vez, pérdida de punto dos veces, pérdida de punto tres veces, y después cuando ya es insostenible recién eso se decreta ese tipo de... Y siempre hay la posibilidad que si se decreta y se paga, se levanta la sanción. Ah, ya ocurrió, ¿verdad? Ya a mí no. Yo lo máximo que tuve fue un caso de pérdida de puntos con The Strongest, que le llegó el viernes la sanción de pérdida de puntos. Me pagaron el lunes, informamos el lunes el pago y le devolvieron los 3 puntos. Pero ¿por qué dice, por iniciativa propia, olvídate del tema si que va a la B? No sé, yo no sé. Técnicamente te explico que no es tan fácil mandar a un equipo a la B por sanción disciplinaria. El descenso de categoría no es una cuestión que se hace del día a la noche. Tiene que pasar mucho tiempo y obviamente es un tiempo que se tiene para poder pagar. Pero alguien le pudo haber dicho, por eso dijo el doctor Gerardo Acosta, Miguel Cardona. No sé. Sin que le preguntemos, salió al paso. Olimpia, la posibilidad que vaya a la B, olvídate. Bueno, eso salió por iniciativa. Bueno, ¿qué más, Gerardo Acosta? Contanos más, ¿qué otro caso tenés? Eso nomás. ¿Y qué pensás? Sí, eso nomás. ¿Y si no cumple? Y van a seguir sancionados, no van a poder incorporar jugadores. Hasta el 2024, veo. Y el lunes yo voy a pedir, la FIFA le va a aplicar eso. Pero no soy el único, o sea, no son mis clientes los únicos. Muchísimos iguales. Por ejemplo. Y está Polenta, tengo entendido también ya tiene esa sanción. Y no sé quién más, no sé todo porque yo no llevo los casos, pero tengo entendido que hay muchos más. Polenta, Nicolás Domingo creo que son los más altos, ¿eh? Y creo que ellos también ya están con la prohibición de que tienen, ya se le aplicó el Inter. O sea, el Inter tiene 3-4 prohibiciones de incorporar jugadores todas juntas sobre los mismos periodos de transferencia. Quiere decir que Olimpia tiene que moverse en este escenario de no poder incorporar, esa es su realidad. Y hasta ahora sí. No, por eso te digo, ya se puede acostumbrar a eso, vivir con eso. Y puede haber otros problemas ahí que habría que ver cómo solucionan, porque la producción incorporar en todas las categorías. Yo no sé qué van a hacer con sus inferiores si no pueden incorporar jugadores. Tiene que moverse con lo que tiene. Y sí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con los asesores jurídicos de la Olimpia, doctor Gerardo Acosta? Agosto, por ahí. ¿Y qué te dijeron? De este tema, no, julio, por ahí, de este tema específico. Porque con los abogados nos encontramos, hablamos, pero este tema específico, la última vez fue cuando estábamos viendo la posibilidad de arreglar. ¿Y por qué no se arregló? Y porque no hay dinero, supongo. ¿Y vos qué plan le propusiste vos? No, ellos me tenían que proponer el plan y nunca llegamos al punto de la propuesta del plan. O sea, me estaban esperando, no sé, tener alguna disponibilidad para hacer una propuesta creíble y nunca se llegó a eso. Y bueno, doctor, a lo mejor querés decir cosas que no decís o no te preguntamos. ¿Qué más, doctor Gerardo Acosta? Yo te voy a decir nada que no me preguntes. Qué difícil. Una vez dijiste lo no te voy a decir. No les voy a decir. No te voy a decir. ¿Y qué así mismo. Ah, perdón. Vos tenés el conejo y el topo con cerro. Eso está todo terminado, arreglado, completamente. No hay más nada. Cerro no le debe al conejo nada ni al topo nada. Está todo pagado. ¿Y por qué vos decís no te voy a decir? ¿Qué caso ese que dijiste vos no te voy a decir? Le estaba preguntando la suma de dinero, ¿no? de alguna demanda y como siempre yo no le doy los montos. No les voy a decir. No te voy a decir. ¿Y por qué levaste el timbre de voz, doctor? Y porque me preguntaste 4 o 5 veces, parece que crees que voy a caer en la trampa y en algún momento voy a decir, y yo estoy bien atento como para no caer en la trampa. Pero no es trampa, sí. No te voy a decir. ¿Y los Juegos de Sur que estaba manejando? Bien. ¿Los Juegos de Sur, bien? Bien, desde el punto de vista del público superó mis expectativas. Realmente fue increíble la cantidad de gente, como la gente formaba fila para ver los más diversos deportes, ¿verdad? No, yo realmente
Jamás pensé que iba a haber algo así en Paraguay. Y vos sabés que ojalá todo esto se pueda aprovechar para el futuro, que no se queden todos los escenarios y toda esta plataforma, o todo esto que se hizo al abandono, ¿no? Y ojalá, ¿verdad? Desde que a mí me toca gerenciar el atletismo, que tuvimos a nivel de cantidad de medallas la mejor cosecha desde que existen los del sur, que fueron 4 medallas. Antes de eso lo máximo que hubo 3. Cierto que antes en 2 oportunidades hubo 2 de oro y ahora no tuvimos oro. Pero tenemos, por ejemplo, algo que es inédito, que es haber clasificado la posta 4% para los Juegos Panamericanos. La primera vez con la posta 4%, o sea, en velocidad, la gente dice los velocistas de Paraguay terminan último en la final, pero sin embargo nuestra posta fue medalla de plata. Ese fue un trabajo que hicimos calladito nosotros, nos preparamos para eso. Tal vez la plata no esperábamos, pero subirnos al podio en esa posta esperábamos. Y ahora ya pensamos más cosas, ¿verdad? Pensamos tratar de ganar el sudamericano el año que viene para que se clasifiquen al mundial y así sucesivamente. Doctor, posteaba en esa semana final igualmente los Juegos de Sur de un niño que nació, mejor dicho, que lo vieron hace 12 años en uno de los hogares y se llevó también en jabalina una de las medallas, que conquistó la medalla de bronce. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo que se realizó con los niños del hogar? El camino. En realidad, Antonio Ortiz, él vive por una situación familiar, vivía en un hogar. A ese hogar ingresó a trabajar un entrenador de atletismo, no sé en qué función, y empezó a mostrar el atletismo a los chicos, ¿verdad? Y uno de los chicos a los que él le acompañó desde que tiene 11 años es Antonio. Él sigue entrenando con la misma persona, que es un entrenador ahora rentado por la federación, y Antonio con 21 años está en unos niveles excepcionales. Inclusive ahora yo contacté con un agente de atletas, en el atletismo existe lo mismo que en el fútbol, y estamos viendo la posibilidad de llevarle a hacer unos campamentos de entrenamiento en Europa, en España, y que fiche por un club francés para competir en la temporada atlética de Francia el año que viene. Que bueno, podría ir a Europa entonces, así como están las cosas, Antonio Ortiz. No solamente él, estoy esperando la propuesta económica, pero quiero que 4 o 5 atletas estamos viendo la posibilidad de llevarlos a entrenar y competir en Europa a partir de febrero del año que viene. En un término futbolístico, ¿cómo están las formativas del atletismo? Estamos bien con los pocos recursos que tenemos. O sea, nosotros tenemos un proyecto semejante al que hace la APF del fútbol en las escuelas. Nosotros hacemos lo mismo que se llama Kids Athletic, atletismo para niños. Tenemos un convenio con el MEC, igual el que tiene la APF, y este año estamos haciendo los eventos y están casi 15.000 niños tienen algún contacto con el atletismo a través de sus profesores, y eso nos sirve a nosotros para empezar a trabajar en la formativa. Tenemos 15 entrenadores distribuidos en todo el país que trabajan en formativas, y de ahí estamos sacando los atletas que después forman parte de las selecciones. Con los recursos que tenemos, ahora si tuviéramos más recursos podríamos hacer más, pero no nos quejamos tampoco, porque ya este año ese trabajo está empezando a dar resultados. Tuvimos 3 medallas en el sudamericano sub-18, que siempre en nuestra cuenta los últimos 15 años era una medalla, tuvimos 3, con un oro en salto, y así. Entonces estamos empezando a cosechar, y ahora que impulsó los juegos, vamos a decir, las empresas privadas confían un poco en el trabajo que estamos haciendo para conseguir los recursos que nos faltan para dar un salto de calidad. Bueno, doctor Gerardo Acosta, terminamos con lo de Sur. Fue un espectáculo inolvidable y arrancamos con el tema Olimpia y lo de Cerro que dijiste, que ya bueno, lo del Conejo y lo de Topo Cáceres. Gracias, doctor, por tu tiempo, Gerardo Acosta, muy amable, gracias. De nada, Arturo, gracias. Hasta luego. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Pichugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas, filets y mucho más. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. Cuando Olimpia pagó 5 millones por Dele González, ¿por cuánto van de Víctor, de Niño, de Dani? ¿Por cuánto puede vender?
Para poder Venta salvar. rápida, 3 millones. Y 3 millones. Sí. ¿Quién? Una Y venta Daniel rápida. González, sí. Daniel González. 3 millones y alguien ofrece. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Pero vale Sí. mucho, pero... Sí, pero y Cardona decía que No, ahora Derly estaba González le van a apresurado pagar eso. 6, 7 millones de dólares. De monto pequeño. ¿Qué edad no, tiene vale. Derly? Y Derly tiene... No se puede con usted, confío, le van a... 29, más o menos, Listo, le habla 6 millones de dólares de 28. Nicariza. Sí. Vos fuiste transferido en Ya 1.100.000. sé, pero necesita Defensor. urgentemente No, 28 dinero, años. Olimpia. Sí, 3 millones y medio. ¿Eh? Sí. ¿Y vos, niño? Sabemos que cuesta más, pero... Yo creo que 3, 4 sí hay una necesidad Urgente. urgente ahora, pero me parece que no. Sí, no, Yo no creo están que los planes, no lo Cardona quieren. y su directiva sabe que este periodo de pase no. El próximo año yo creo que Escuchaste sí. lo que dijo, que lo costó 20-24 Sí. el segundo caso. Ahora no. Es que este de Alejandro Ale Sí. es hasta el 2023. Seguir Y el, potenciando la el casa. de, el de Gerardo Acosta 2024. El segundo caso vamos a pedir 2024, digo. Sí. Y después habló de la formativa, ¿no? Y Que sí, en allí formativa no no puede puede incorporar. sumar. Un chico que tiene potencial para entrar en la sub-15 no puede ingresar hoy. Sub-15, 16, Y 17. ahora se están yendo a Tacuarí, los que Sí. son vistos por los Ok. entrenadores de Olimpia. Esa es la fórmula que ellos Momentánea. utilizan para tener a los jugadores ahí, porque es el acuerdo que hizo con Tacuarí. Sí. Porque no puede fichar, o sea, esos jugadores van a fichar probablemente Claro. por Tacuarí, Y después- pero al final el pase va a ser de Pero él le van a Olimpia. tener que vender por lo menos por 5 o 6 millones de dólares. Mínimo, sí. Si ahora le Con viene este una oferta momento por ahora. 5 le venden, veo. No, por 5 sí. No, claro. Por 5 creo que... ¿Y cómo dijo Cardona no vamos a vender? No, y no está en sus planes. No está en Pero sus pagó planes. lo de Saúl. Sí, sí. Que recibió, en este caso, la ayuda de Ricardo Doria, decía que fue el que... Le van a pagar Ricardo Orez si puede hablar Gerardo. El que hizo que el monto sea menor al final y que se acuerde de la mejor Pero manera. Olimpia ya convive con esto. Ya sabe Cardona 2024. Aparte de los palcos les van a dejar 2 o 3 millones de dólares anual, dijo. Ah, A sí. partir del 2027. Todavía falta mucho. Sí. Yo creo que va a poder sobrellevar el tema de no contratar porque ya lo hizo durante este año, pero una Y vez después que viene. empiece el tema de pérdida de puntos y otro tema, Es que ahí tiene ya que es pagar otra su cuestión. cuenta, tiene que Sí, buscar no, dinero y tarde o pagar temprano todo. va a tener que pagar. Claro. Eso es Mejor temprano categórico. antes que tarde. No va a pagar ni pérdida de puntos. Lo que está, va a pagar para no perder. Exactamente, Claro, eso ya lo que- sería lo que dramático. digo es que Olimpia aprendió a vivir con su drama. Y convive con su drama. Y tiene jugadores, como el caso de Mato Gamarra, que vino de Independiente y que está cumpliendo la cuota seguramente. Porque Mato Gamarra, una de las revelaciones, creo que superó la expectativa que la creó Luis Zárate cuando fue convocado a la selección. Sí. ¿Es así? Sí. Olveira fue convocado por el técnico ahora para la lista de reservados, Así es. el arquero de Olimpia. Y después tenía en la media cancha Marcos Gómez, Gómez. Cardoso, cuando voló la Quintana, Richard que renovó, que tiene sus añitos, Richard Ortiz. Así es. Olimpia no tiene que envidiar, es lo que tiene y así pelea el campeonato. No tiene tantas variantes, donde tiene más lateral derecho. No Sí, tiene a la izquierda. a la Porque izquierda no. Gamarra es central o cuando no puede, Iván Gamarra va a la izquierda. Pero no tiene reemplazante ahí. Y después tiene a Huito Fernández que volvió, Brian que volvió. ¿Qué pasó de Walter González? Y últimamente ni en la banca. Llegó a estar lesionado hace 3 semanas atrás más o menos, pero era una molestia en principio leve. ¿no? Y Guillermo Pavio no llenó la expectativa. Y Paiva no. Y la vez pasada como... Me parece que entró mal otra vez al partido ante Pero Cerro. ustedes- Tuvo la situación para ¿cómo liquidar. Ustedes pueden decir que Deli puede solamente Olimpia venderle por 13 millones y medio. Hoy como Si juega hay una Derby, urgencia, si hay Sí, una sí, urgencia. sí, una urgencia. Una urgencia. Pero Pero- una urgencia. 6 pero millones, 7 que Olimpia le puede transferir hoy. Es lo ideal. Y tiene que aprovechar por su buen momento. No sabemos el día Y de el mañana mismo cómo va a Deli estar. González le dijo a Derby. Olimpia, si quieren transferirme, transfiérenme porque no le puedo ver así, le dijo. Deli Solo que aquí tiene que González. hacer un mercado Sí, tiene brasileño, que- por ejemplo. Argentina no te puede pagar Y eso Hortal hoy. le quería un tiempo a Derlis. ¿Qué se hizo el doctor Oscar Delgado? ¿No escribe más en Twitter? Puede ser Estados Unidos. Por ejemplo. De Estados Unidos. sí. ¿Quién? No hay alguien que Estados una liga, Unidos, Estados Unidos, Brasil, Medio Oriente. Medio El Oriente. pase de Deli González de Olimpia, ¿cuánto es? 50%. 50 y 50 del Dinamo Kiev. Pero operativamente Olimpia. Sí, claro, 100% federativo. O sea, Olimpia hoy decide qué hacer con Derlis González. Solo que después tiene que llegar, si vende su porcentaje seguro tendría que llegar a un acuerdo con Dinamo ¿Y Kiev. cuánto le va a dar? No, entiendo que Olimpia vende su 50%, pero Dinamo Kiev tiene que estar de acuerdo para que se haga la transferencia. No es fácil el tema. En el mundo, las páginas de marketing de fútbol, veo que le cotizan en 2.8 millones de dólares. ¿A quién? A Derlis. Qué poco. Las páginas ¿qué? especializadas. Mirando así. Sí, yo entiendo que pasa por un tema de la edad de que juega en el fútbol paraguayo, que no es muy cotizado, por eso 3 millones y medio ya También la sería un buen... selección.
no está en un mundial y Muchas veces influye. Es el valor actual para algunas páginas de estas que existen ahora. Que entra un empresario afuera y busca, por ejemplo, inicialmente, cierto, el club es el que define, pero muchas veces por los valores, por los años, mantienen ese mundo. Y bueno, vamos a esperar entonces lo que vaya a pasar como información. Ayer saltó lo de Ale. Sí. Ayer la reunión de presidentes en la casa de Robert Harrison. ¿Y qué pasó ahí? Hablando de las formativas y el nuevo proyecto que tiene la APF. Las canchas para las formativas. Gimnasios, todo especialistas. Todo. Y asistieron todos. Vi a todos los presidentes. En el comité 6 canchas nuevas. Así mismo. Y estaban todos los presidentes presentes. ¿Y por qué no llamamos presidente de clubes para hablar del tema? Ya estaba el presidente de Luqueño, ya estaba el presidente trinidense, los nuevos para el próximo año. Llamar a presidente trinidense. Sí. Y está la conformación también de su consejo. Así es. Ya volvemos. Decidí compromiso y solidez, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andás? ¿Integrás el Consejo Ejecutivo de la APF? Estoy en la lista, Arturo. Esperamos la confirmación el 3, el día de la asamblea. Sí, ya está eso, ya está. Héctor, contanos, estamos con el presidente Ameliano. La reunión de ayer se basó en cancha para las formativas en la casa de Harrison. Sí. Se basó en un complejo para las divisiones formativas de los clubes de primera división. ¿Tiene que ver con canchas? Con mucho más amplio, Arturo. Es increíble el proyecto. No soy la persona indicada, porque capaz que no pueda transmitir de la forma correcta, ¿verdad? Pero sí es un proyecto súper ambicioso, como el que presentó nos dijo, único en su género, incluso a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué tiene tanto que haya impresionado, Héctor? Primero es porque porque una federación, una asociación se ha encargado de un centro de alto rendimiento para todos los clubes de primera división, ¿verdad? Desde ahí, después lo que engloba en el aspecto de infraestructura, capacitación a los formadores, a los técnicos, después la parte médica, la parte de nutrición, la parte física, la parte de psicología, o sea, es un proyecto que no va solamente por las obras, sino por lo que se le anexa a las canchas, al gimnasio, a las áreas de espacios reducidos, a las áreas técnicas de 20x20, o a los murales. Es un complejo, es un proyecto único, Arturo. A mí al menos yo me quedé fascinado, ¿no? ¿Eso va a los clubes de primera? Sí, a los clubes de primera. Y por ejemplo, ¿qué tiene? ¿Cancha, infraestructura? ¿Cómo es el costo? ¿Mantenimiento? ¿Los profesionales? ¿A cuenta de quién? Toda la infraestructura a cargo de la APF, ¿verdad? Es la que se va a encargar de la construcción de las canchas. Son canchas sintéticas donde van a poder utilizar, donde cada equipo de primera división va a tener su cancha, donde ya vienen con un cronograma de trabajo. Ya vienen con los horarios que van a poder practicar, tienen gimnasio, también hay áreas o sea, ya vienen distribuidos los turnos, qué sé yo, a la mañana, por ejemplo, puede practicar la sub-19, 18, 17, a la tarde puede practicar la sub-16, 15, 14. Es un proyecto muy amplio, Arturo, que te digo, yo hasta estoy pecando en contarte porque no soy la persona indicada. Seguramente la persona indicada te va a poder decir con más énfasis, lo único que te puedo decir como receptor de la noticia, que para mí es algo increíble, algo que le va a venir, pero mucho más que viene al fútbol paraguayo. Yo creo que no sé, describo con increíble, ¿verdad? ¿Y quién es el que se expuso? El profesor Javier Valdecanto fue el que expuso, Arturo. ¿El ayudante de Barrio Esqueloto? Sí. El preparador físico, el preparador físico. Pero él fue el que nos expuso, ¿verdad? El preparador físico de Barrio Esqueloto. Sí. Y puso
tiempo a la construcción de las canchas y toda la infraestructura? Sí, sí. ¿En qué tiempo tendrán los clubes? Se habla de que a finales de junio ya se estaría concluyendo las obras. ¿Junio del próximo año? Junio, sí. Junio Vamos al caso año. de Ameliano. ¿Qué tendrá Ameliano? Vamos a tu caso. Lo primero tenemos que permanecer en primera división. No, está bien, está bien. ¿Qué tendrá tu manteniendo primera, qué tiene Ameliano? ¿Qué tendrá? Ameliano va a tener una cancha exclusiva para sus formativas, donde van a poder practicar, así como te comenté, que sé yo, ya venía, por ejemplo, ya un esquema de trabajo donde hablaba que la cancha 1, ponele, le toca a Ameliano, entonces por la mañana va a practicar la sub-19, la sub-18, la sub-17, por la tarde va a practicar la sub-16, la sub-15, la sub-14, también, como son varios los chicos que practican, los que no están haciendo fútbol, van a tener otras zonas para plaza técnica, van a tener para plaza de medida de 20 por 20, para habilidades motoras de 15 por 15, va a haber espacios reducidos, espacios de 40 por 20, también va a haber frontón de 10 metros para que vayan a patear por la pared, vamos a decir, o sea, realmente, Arturo, es increíble, o sea, llevar a cabo y otra vez, como dije, no va solamente por la infraestructura, sino que a lo que le suman a ello, porque hablamos de capacitación a los formadores, hablamos de la parte técnica, hablamos de la parte médica que van a tener los chicos hoy día en las formativas, la parte de nutrición, la parte de psicología, y te digo que ya vienen realizando el trabajo porque ayer en la presentación en una parte mostraron lo que tienen hoy día los clubes de primera y al salir la parte de Ameliano estaba el lugar donde practicábamos, quiénes eran los profesores, la cantidad de chicos que teníamos, hasta la cantidad de balones con que practicábamos ya tenían ellos. Porque ahora realmente es un trabajo que ya vienen realizando y es, vuelvo a decir, es fantástico. Entonces. La cancha de Ameliano compró la cancha General Caballero. ¿Ustedes compraron la cancha de General Caballero de San Felipe ubicada en Villeta? Nosotros hoy día tenemos la cancha Barrio Jara y también tenemos la de Villeta, que ya están en plena etapa de construcción, Arturo. Hoy día terminamos ya la parte del drenaje, del pozo, el reservorio, regadío. Yo creo que para principios de año va a tener un césped de primera división, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos que ir agregando. Tiene una gradería para 1.000 personas, tenemos que ampliar solamente eso a 4.000, ver la parte de lumínica, pero sí, así como decís, contamos con un predio de 15.000 metros cuadrados en la ciudad de Villeta, aparte de la de Barrio Jara, que también para nosotros genera un crecimiento muy importante. También hemos conversado con el intendente de la ciudad de Villeta, donde podríamos tener nuestro centro de alto rendimiento, si tenemos los recursos, ¿verdad? Ya tenemos el predio que nos estarían destinando para eso. Quiere decir que Ameliano compró la cancha del General Caballero de San Felipe, ubicada en Villeta, ¿así es? No te puedo decir compró, Arturo, porque es un acuerdo que llegamos, del cual nosotros se les transfiere al Club Deportivo Ameliano, nosotros nos hacemos cargo de ese predio, tenemos que hacer una inversión mínima que tiene que ser el mismo al valor del inmueble, y también si el día de mañana el Club General Caballero quiere utilizarlo, va a poder utilizar, ¿verdad? Pero la propiedad pasa a nombre del Esportivo Ameliano. El predio es muy grande. Va a estar nombre... El predio es muy grande. ¿Cómo? El predio es muy grande, dice. Son casi 1,5 hectáreas, 2 hectáreas más o menos, ¿verdad? Pero sí, el lugar donde podríamos tener nuestro centro de entrenamiento sí es bien amplio. Hablamos de 10 hectáreas más o menos. Presidente, ¿y otros temas que hayan tocado ayer en la reunión de presidentes? Solo este tema realmente fue muy atrayente, fueron 3 horas más o menos de que le dimos plenamente a esto y después lo que podría hacer el sistema de campeonato, ¿verdad? El próximo año. ¿Se mantiene el formato a ruedas corridas o podría haber algún cambio? Se mantiene. 2 campeonatos, apertura, clausura, mismo sistema. Sí, de eso se habló, pero se habló así a grandes rasgos, Arturo. Lo principal fue el proyecto que te comenté al comienzo. Está bien. ¿Y Ameliano cuándo juega?
Ameliano el sábado ante Resistencia, en cancha de Trinidense. En cancha de Trinidense. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo, Señor. el otro día estaba con mi hijo chiquito y me escucha en la radio y me dice, ese señor no es el que te retó tanto la vez pasada, papá. Y vos le dijiste, tenías razón para retarme. Te dije, y sí, con razón, así es cuando uno se equivoca, a mi hijo. Brillante. Aprende y trata de no equivocarte. Gracias, Héctor, muy amable. Adiós. Gracias. Héctor Megalejo, presidente de Amelia. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Vamos a hacer a dos niños, Tokio. NGO para Tokio tiene Olimpia General Caballero, Tokio. Plateas. Vamos a hacer a dos, así va acompañando. Sí, señor. ¿Te parece? Sí. Rodrigo, trampa una presilladora, vamos a presillar esto. 618-4700. ¿10 llamadas o 20? Como ustedes dicen. ¿Qué decís vos? ¿Qué resuelve el comité ejecutivo? ¿10 o 20? ¿Vos? Puede ser 15 para uno y 15 para otro. ¿Qué hace 15? Si le damos a muchos. Muy bien, vamos a hacer 15 entonces, son 2 entradas. 15 para uno. ¿A qué hora juega Olimpia General Caballero? 19:30 el sábado. ¿Y quién va a ganar? Y no, todavía no hay que adelantar el porcentaje, después vamos a hacer. ¿Tiene tu chinimbolo ese para apretar la carrera? No le... A veces tiene acá, pero no en tiene... minuto. Sí, después hacemos todo el porcentaje. Minuto. Vamos, pues sí tiene. Para no perder la magia. Tiene. Sí. A veces no tiene ¿cómo se llama este? La carga para la No tiene carga. Hay 9 en la oficina, ninguno tiene carga. No tiene para el disparo correspondiente. Ese como que digo ese coso, se espera que el techo se caiga para arreglar el techo. Mira, se está por caer el techo. Pum, se cayó el techo. ¿Por qué vino a arreglar el techo antes que se caiga? Pero, ¿qué va a esperar, Gustavito, con tu discurso? Es como limpia, Gustavito. ¿Por qué le metiste al limpia, Gustavito? Muy mal. Está correlativo. No, está bien así, ¿verdad? ¿No tiene número? No, sí, sin números. Se siente en bling, ¿eh? Sí. 2 plateas, señor, para reiterar. Son 2 plateas. Cada ganador lleva 2 plateas, gentileza de Tokio, Tokio. Gracias a Tokio, muchísimas gracias. En Paraguay, Pireles, el centro de Lomatego, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidí, Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. Llegaron los descuentos reales web a Farmacias Catedral todos los viernes por tus compras web. Tienen descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas. Regístrate en farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Acá cae el aire. ¿A vos te cae el aire? No, a mí no. ¿A vos? No. ¿A vos? Sí. Hoy no. Ahora sí. ¿Ya? Se siente. Se cae. Se siente, Gustavito. Vení, sentate aquí media hora. Vas a sentir. Después nosotros nos gripamos y... Cierto. No, a veces sí. Claro. Él le mandó aquel mago. ¿Sabes quién le mandó aquel mago, verdad? Sí. Él le mandó aquel mago, Gustavito. Hoy día el chef no me felicita. Hago un quilombo. Hoy día el chef. Y después el chef. Me tienen que felicitar. El chef. Te da por la bola. Parches, ¿qué es lo que es parches, mono? Parches, sí, estoy de acuerdo como no, esto digo nomás que hay países que dicen, mira, le dicen, el techo se está cayendo y después pum se cae. ¿Por qué no se arregló el techo? Espero que se caiga, veo. La puta Ricardo Tavares, dice. Hoy está el aniversario de Casa Gruta, que ayer tuvimos a la señora Cintia que trajo regalos. Muchísimas gracias, muchas gracias a Casa Gruta cumpliendo años. Muchas felicidades, 41 años, Casa Gruta. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Gran feria mensual de Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, al contado y en cuotas. Y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participan en el sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 espectaculares premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale. Júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Un niño tenemos, gracias a Tokio, gracias a Tokio. Las 15 llamadas tenés, ¿verdad? Sí, son en realidad 4 entradas, pero el primer combo de 2 entradas de plateas, 618, 4.700. Y luego la siguiente. Primeramente van 2 plateas, gentileza de Tokio. Para Olimpia, General Caballero, 618, 4.700. ¿Están los oyentes, Gustavito? Hola. Hola. ¿Se fue, Gustavito? ¿Está? Hola, señor. ¿Su nombre? Hola. Sí, señor. ¿Usted que está manejando? ¿Le escuchamos? ¿Pedro? Carlos Ortiz. Ah, perdón, Carlos. Carlos, último 3, Carlos. 516. 516, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Martín Arrua. Últimos 3, Martín. 840. 840, anotado. 618, 4.700. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamor. Regala Bmay Flores. Más oyentes, hola. 618, 4.700, hola. Hola, mío. Señor, ¿su nombre? Luis Aquino. Luis, últimos 3. 542. 542, anotado Luis. Siguiente, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Jorge Aguilar, 441. 441, correcto, Jorge. Entradas para Olimpia, General Caballero, gentileza de Tokio. Hola. Hola. 618, 4.700 en segundos más oyentes. Ahí está, hola. Otro. Niño. Señor, ¿su nombre? Cristian Alcaraz. Últimos 3, Cristian. 947. Gracias, señor. Gracias. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 09944-93456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más oyentes, hola. Hola, Suyi Caballero, 561. 561, correcto, Suyi. Siguiente, hola. Hola, Sí. Celeste Caballero, 164. 164, anotada, Celeste. ¿Cuántas llamadas, niño, cortesía de Tokio? 7 hasta aquí, Son señor. 15, 15 una misma persona gana 2 entradas para Olimpia General Caballero mañana. Así mismo. ¿Qué hora? El partido es a las 19:30. ¿Y vos porque vuelve a la victoria en Olimpia? 60-40. ¿Y vos? Y ya que estamos adelantando, sí, Olimpia, sí, claro. Entonces, ¿para qué vamos a hacer más? Y Fanta Pancho. Tiene cara de empate. Pero viene, sí, tiene cara de empate. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. 618, 4.700. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Vidal Montenegro, 351. 351, anotado Vidal. Siguiente, hola. Niño. Señor, ¿su nombre? Marcelo Rivarola. Últimos 3, Marcelo. 525. 500, correcto. 25, siguiente, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? Hugo Leiva. Últimos 3, Hugo. 748. 748, gentileza de Tokio, las entradas en segundos el sorteo. Hasta aquí 10 oyentes anotados. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942. Cuando cargas Shell tenés la oportunidad de vivir el mejor espectáculo de la Fórmula 1, porque todas tus cargas por cualquier monto participan en el sorteo de un viaje para 2 personas al Grand Prix de Sao Paulo o uno de los 100 tanques llenos. Entérate más en shell.com.py. Shell, porque lo que cargas importa. Hasta aquí 10 llamadas, 618, 4.705 y hacemos el sorteo de las 2 entradas gentileza de Tokio para Olimpia General. Hola.
Hola. Señor, ¿su nombre? Arturo Galeano. Últimos 3, Arturo. 417. 417. Llamada 2 a continuación. Hola. Niño, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Luis Barrios, 802. 802. Anotado, Luis. En Asismed cumplimos 25 años, trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Vicente Morro, 055. Correcto. 055, anotado. Siguiente, hola. Esta cerveza artesanal Arturo le iba a decir el teléfono donde pueden pedir, que escuchen la radio, porque yo no distribuyo la cerveza Arturo, no es que yo voy y distribuyo. Eso tiene sus representantes y distribuidores. Sí. Este es el número. El 0983-343111. Repetimos, por favor. 0983-343111. Cerveza artesanal Arturo. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. Brillante. 618-4700. Hola. Jorge. Señor, ¿su nombre? Cristóbal Acuña, 674. 674, correcto, Cristóbal. Y ahora completamos llamada 15. Hola. Hola. ¿Tu nombre, señor? Juan Crespi. Juan, últimos 3. 912. 912, correcto, anotado. ¿Cuándo están los 15 oyentes? ¿Qué es lo que dice Víctor Ramírez? ¿Qué chico, mamina? ¿Puede abrir? Sí, ahora sí. Contame un poco cómo es. Y siempre complica, pero... Por lo menos 4 pasos de venir para abrir. Sí. 1, 2, 3, 4. Ahora ya está. ¿Qué número es? Número 4. 4, atención, ganadora. Jorge Aguilar, 441. Jorge Aguilar, 441. Tenemos aquí las entradas para Olimpia General Caballero, sector de plateas. Gentileza de Tokio, de NGO Olimpia General Caballero. Te llevas 2 entradas, Jorge Aguilar. Ahora enseguida vamos a las otras 2. Se viene algo grande. Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Shortizer, y además generas un cupón para el sorteo de la tonelada de asado. Registra tu factura en ngosaeca.com.py. Entérate más en cuentas oficiales de Tokio en Instagram y Facebook. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede Central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roque Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Vamos con la siguiente tanda de entradas. 2 en total nuevamente para el sector de plateas. Olimpia General Caballero, gentileza de Tokio NGO. 618 4700. Me da lo que Gustavito y vamos con los oyentes. Están los oyentes. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Caballero. Joana. Últimos 3. 570. 570. Correcto, Joana. Siguiente. Hola. Hola, sí. Buenos días. Buenos días, señor. Carlos Piñanes. Carlos. Piñanes. Últimos 3. 919. 919. Anotado. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, más de 3.150 millones en premios. CNT Sheporemoy. 618-4700, más entradas gentilezas de Tokio para Olimpia General. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Elio Fernández. Elio. Edgar Fernández. Perdón, Edgar. Edgar, últimos 3. 784. 784. Anotado, Edgar. Siguiente. Hola. Hola, Jonathan Acosta. Jonathan. Jonathan Acosta. Correcto. Últimos 3, Jonathan.
346. 346, 618, 4700 en segundos más, oyentes. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropas y secarropas, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con tu compra, ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Volvió la promo Juega y Ganá con la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/gana y vales hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Lucio Salinas. Repetime, por favor. 817. 817. Lucio, ¿puede ser? Sí, señor. Correcto. Hola, siguiente, anotado Lucio, siguiente, hola. Niño, Señor, Cristian Ríos, 623. Cristian, 623, anotado. Sí, Luis, señor. muy amable. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero. Disfruta un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que el motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Hola. Martín Arrua, 840. 840, correcto, Martín, anotado. 618, 4700 más, oyentes, hola. Hola. Sí, su nombre, señora. Soy Rosy Valientes. Últimos Y tres. número, sí, 511. 511 más, oyentes. Sorteo del juego Olimpia. Tiene el caballero las entradas, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Luis Delgado, 821. Anotado, Luis. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023 para una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Sí. Celeste Caballero 164. 164, correcto, Celeste, anotada. Siguiente llamada, 11, hola. Sí, Ramón Balbuena. Ramón, últimos tres. 618. Anotado, señor. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribe a tu hijo hoy mismo con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Más oyentes, 618, 4700, hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Jeremías Aquino. Jeremías, últimos tres. 767. 767, correcto, Jeremías. Siguiente, hola. Hola. Señor, su nombre. Arnaldo Cardoso. 654. 654, correcto, señor, anotado. 2 y hacemos el sorteo. La mejor opción para estelar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Olvídate de las picaduras con los repelentes Base. En sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen agradable aroma, no manchan la ropa y resisten en la transpiración. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes Base. 2 y cerramos, hola. Hola. Señor, su nombre. Adam Agüero. Últimos tres, Adam. 344. 344, anotado. Y vamos a la llamada 15, hola. Hola, buenas tardes. Hola, sí. Señor, su nombre. Pablo Cantero. Últimos tres, Pablo, últimos tres. 818, Pánfilo Cantero, no es Pablo. Pánfilo. Correcto, señor. Pánfilo, anotado, Pánfilo. Gracias. Muy bien, a Tokio, muchísimas gracias. Gracias, NGO Tokio. Son 4 entradas, pero pusimos a los ganadores, hicimos así. Una persona se lleva 2 entradas y la otra persona 2 entradas. Y van en compañía para ver el partido Olimpia General Caballero de mañana a las 19:30. Jorge Aguilar, el primer ganador. ¿Y el segundo? El segundo sale ahora.
Número 14. 14. Alan Agüero, 344. Alan Agüero es el ganador de estas dos entradas. Alan Agüero. Muy bien. Tenemos aquí el edificio Telefuturo Monumental para retirar el Ojini Villamorra. Andrade, Telefuturo. Acá dice pare. Andrade está. Sí, Andrade está. A 2 cuadras, paralela a esta, dice pare. Sí. Y los perros pasan como rayos. Así es. ¿Por ¿Cómo dónde? quiero ser autoridad, será? Ni uno queda con vida. No está entendiendo. La otra sí es. ¿Qué tal, doctor Rafael Benítez? ¿Cómo te va? Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y tus compañeros. Bueno, doctor, el caso ayer de Ale, ¿cómo manejan? Y el caso de Ale sigue su curso, Arturo. Ale. Es un caso Ale. que está pelado en el TAS en este momento. Y hay otro caso que viene, que ya tienen conocimiento ustedes, así parecido. La verdad que no tenemos conocimiento. El lunes te va a aparecer. Explicarle, Edito, el caso que explicaba Gerardo Acosta, que no decía. Los asistentes de Garnero. Sí, le escuché. ¿Le escuchaste a cuando hablaba Gerardo Acosta? Sí, le escuché. Bueno, ¿y qué respuesta da? El lunes tienen que pagar, ¿qué caso, Los asistentes de Garnero, Rambert, San Martín y los otros dos, que en este caso van por cuentas separadas, exactamente. Claro, es un caso que también ya lleva su tiempo, ambos de ellos, porque el caso de Rambert y San Martín ya tiene sentencia en FIFA, bueno, y lo que ellos hacen es amplían la demanda por una cuestión técnica cada cierto tiempo. Entonces no es un caso nuevo, sino que es un caso en el cual ya venimos trabajando. Sí, doctor, así como escuchó lo que decía el doctor Gerardo Acosta, es un caso distinto porque él pedirá, en este caso, 3 periodos de pase para no poder incorporar, hasta el 2024, en ese caso. La verdad que no estoy al tanto de eso, sino que el doctor Acosta siempre pide eso, ¿no? Hasta donde sé, es más de lo mismo. O sea... Es nada más una ampliación de la demanda. Perfecto. ¿Y tiene en mente cuál es el monto exacto de que hay que pagarle a ellos? No. Sería bueno que le consulten a él en todo caso, de esa parte. Porque tampoco quiso revelar el monto. Y claro, nosotros generalmente no queremos revelar los números, es una cuestión confidencial, ¿verdad? Pero cuando le dijimos a los asistentes Garnero, dijo inferior a $500,000. No llega. No llega, por eso te preguntamos. Aún así, es válido aclarar, Arturo, que nosotros estamos en conversaciones con ellos, tanto con el doctor Acosta como con los profes. Pero dijeron que en julio, creo que agosto fue la última charla. Está bien, pero eso nos gusta que podamos seguir conversando. ¿Y el lunes qué va a aparecer en la oficina de ustedes? Y no sé. Él dijo. Capaz el doctor Acosta sepa más. No, pero dijo al aire, la intimación. No, y si... Y seguramente... Se cortó. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. En Electroban estamos de aniversario. Con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux, generarás cupones electrónicos para ganarte una camioneta Ceres 0 kilómetro, además de sorteos mensuales de motos Kenton. Ingresa a electroban.com.py. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keiko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Doctor, seguimos la conversación, doctor Rafael Benítez. Se cortó cuando nos estaba explicando y para dejar en claro, entonces, es un proceso que se va revalidando cada tanto, ¿verdad? Así es. Ellos nada más amplían la demanda. Pero usted dice que hace un par de meses tuvieron una conversación con ellos como para tratar de llegar a un acuerdo, solo que no se prosperó, por así decirlo. Así es, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Hay buena conversación con ellos. Doctor, al decir podemos llegar a un acuerdo, eso significa que van a sentarse o van a plantear de vuelta una charla, un diálogo, para volver a extender un poco el plazo, ¿no? Seguramente, pero así como el doctor Acosta vela por los intereses de su cliente, me va a pedir seguramente de que
alguna parte por lo menos se salde, ¿verdad? Nosotros estamos al tanto de eso y bueno, seguramente vamos a poder llegar a un acuerdo. Hay buena predisposición. Lo último conversado con ellos en junio, julio fue, ¿cuáles fueron los términos? ¿A qué acuerdo habían llegado? Y la verdad que los términos, disculpame, pero no podemos revelar. Siempre hablamos dentro del margen de la confidencialidad a pedido de los señores, ¿verdad? Entonces, no podemos revelar, pero sí, lógicamente para llegar a un acuerdo ambas partes tienen que ceder y tienen que tener esa predisposición. La postura de Cardona, doctor Rafael Benítez, es clara. Vamos a pagar donde podamos y si hay que pagar las consecuencias, le van a pagar. Yo entendí así, Rafael. Claro, los recursos son limitados, Arturo. Los que tengan la predisposición para dejar de lado todo lo que reclaman y poder llegar a un acuerdo, yo creo que con eso sí vamos a poder sentarnos a negociar. Y los otros... Si nos piden todo, no tenemos para pagarle a todos. Sí, se entiende. Si no, no estaríamos en esta situación. Se entiende. Falta para completar lo de Chelo Tigarribia, doctor Benítez. Sí, también escuché eso. Nosotros, como dijo el doctor, ya le pagamos más del 60%. Estamos con un atraso que seguramente se va a subsanar en los próximos días, así que calculo que tampoco conllevará a algo mayor. Lo alto es el caso del central Polente y el mediocampista Nicolás Domingo. Así es. Eso es terrible. ¿Ese cuánto? En este momento sí. Arriba $3 millones los dos juntos. Los montos no puedo hablar, Arturo. No, pero hablamos de 1.500.000, el otro creo que más del millón. Sí. Ahí suma. Así es, doctor, ¿verdad? Algo así, sí, señor. Algo así. Y bueno. Y bueno, después hay otras que son inferiores en cantidad. ¿Qué más se puede agregar, doctor Rafael Benítez, como asesor jurídico de Olimpia? Nada más que estamos trabajando en tratar de llegar a un acuerdo con todo. Nuestro objetivo es que el Club Olimpia esté libre de sanciones cuanto antes. Así que vamos a seguir en esa senda. Y no te olvides de Quique Landaida. No nos olvidamos, el profe Quique. Un gran olimpista. Y bueno, no te olvides de Quique Landaida, doctor. No nos olvidamos, Arturo. Gracias, doctor, muy amable, gracias. El doctor Rafael Benítez, asesor jurídico de Olimpia. Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por tu Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad y al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Atención Villa Lisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpoleski número 45, estamos sobre Avenida Bonpoleski, casi 24 de junio en Villa Lisa, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien, Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontra tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país, somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos, cebolla, sur y plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanicer y Claucol son para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en redes sociales, @Sanicer, @Claucol Paraguay. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. ¿Había un porcentaje, niño? Sí, señor. Hoy 2 partidos. Primeramente, Guaireña, Sol de América a las 17 en Villarrica. Y después Guaireña juega con el Recife Olimpia Cerro. Dicho sea de paso, no decía hoy Rodrigo Duarte. El próximo partido es Nacional. En la última tiene que jugar ante Cerro. En la última. Guaireña Nacional el jueves, en cancha de Nacional. Y después Guaraní el domingo en Villarrica. ¿Jugador se va? Y a fin de año seguramente. Fin de año. ¿Vos? Veo difícil.
que quiere aceptar. Sí, sí. Lo que Guaraní apruebe. Creo que sí se va. Yo creo que se va antes. Para mí se va a poner firme. Si da vuelta al club, me parece que no tiene más. ¿Qué no hay que? Yo le veo firme. No, y si se mantiene firme va a quedar Así hasta como junio. se lo escucha, Sí. ¿Para qué se va a quedar hasta junio? Pide contrato. ¿Y cómo que si estamos peleados vamos a cumplir el contrato? Y tienen que pagarle. Y no, Pagarme y me voy, ¿verdad? No, Algo así. pero peor es que se quede cuando ya hay crisis. Y no- Cuando hay crisis no te quedan tanto, peor es. ¿Cómo yo voy a confiar en vos si vos no confías en mí? y no sé. Pues, ¿cómo va a dirigir el equipo? ¿Para qué va a dirigir el equipo? Porque no están entendiendo ustedes, será. Qué difícil será. ¿Para qué de un carajo? Yo creo que se va. También. Pero tiene que arreglar, resignar no sé, y hay que ver dinero. qué tanto va resignando. Yo no le, por lo menos lo que escuché, no va a resignar mucho. Es Guaraní el que le va a terminar por pagar. en largas y cómodas. ¿Y a quién le beneficia? ¿A Guaraní le beneficia? Sí, No, sacan no préstamo y beneficia. pagarle tú y que se vaya. No puede un técnico estar en crisis con los jugadores, dice Badumé, que se vaya. Pero Guaraní- Dice el Jubero, saben dónde encontrarme. ¿Cómo va a trabajar en esta armonía? No beneficia a nadie. Que Guaraní se hace caro, que pague y que se vaya. Pero Guaraní tiene que Pero recibir. no es por él, es por el club. Para decir que Guaraní no va a tener, Por el club. va a tener. Claro. Porque ¿cómo va a dirigir? Vos sos técnico, yo te contrato Sí. a vos. ¿Y después? Y ocurre que yo no te pago, ¿qué haces vos? No, y arreglo con él. Y te va a salgo con cumplir él. todo vos y te Sí. interesa mucho. ¿Y qué después? Un clima medio Sí. agrio, desagradable. Pero demasiado. el que tiene que entender es Jubero. Por lo visto no entiende, no sé. Porque si yo soy técnico, obviamente arreglo con el club y me voy. Ahora al final del campeonato se van a sentar a hablar. A ver, Sí, a ver claro. un acuerdo. Yo creo que van a llegar a un acuerdo. Pero Jubero va a estar firme en su. Si vamos a la de la ley, ¿por qué tendría que resignar su pago? Porque ahí Pero hubo- espera, papá, no hay contrato que no se pueda romper. Habla con un abogado. No hay contrato que no se pueda romper. El problema es que el ambiente guaraní claro. no beneficia a ninguno de los dos. Lo último- En la conferencia de prensa que dijo Jubero, me acuerdo muy bien, usted sabe ni dónde encontrarme. Dijo. Y disparó porque dijeron, habla por los medios. Y lo último Diciendo, que le si sostenía quieren era hablar- Copa Paraguay. Y Copa Paraguay quedó fuera y Quedó era fuera. ese era Por la, eso Emilio Daer caballito de batalla. El caballito de batalla de Emilio la Daer, salvación. Y niño, ya no no quiere tiene hablar Copa. con nosotros. No tiene Ayer le Copa. escribió Querario y le dijo, no tengo nada que decir. ¿Cómo Emilio Daer no va a tener nada que decir? Quedó fuera de la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, Prácticamente. está sí. quedando afuera, sí, sí. Ya depende de un milagro, pero. tiene que perder todo Nacional y tiene que ganar ganar todo Guaraní. 12 Para que puntos de ocurra. diferencia, 15 por jugar, ya 15 casi por- imposible que No, pase. casi es Está imposible. afuera. Va a la Sudamericana. Que y- todavía no seguro. Está adentro, pero todavía no seguro. Es muy difícil también que se le escape, pero igual, matemáticamente aún no tiene Copa Guaraní. ¿Guaraní va a recibir dinero de la venta de Fernández? Cuando se destrabe la cuando situación se- en Rusia cuando o de pague, Rusia. sí. Lo de José Florentín conoció una compra en Vélez. ¿Y cuánto pagó? No, tiene que pagar, si es ¿Pero que quiere cuánto pagó? comprarlo. Pero eso al jugador no le va a interesar. el Fernández juego de Cedrés, ellos. si Y es que Fernando compra Cedrés en Santos. Santos, que creo que va a comprar, que Santos ya dijo que lo quiere. Y es el tema que está esperando Guaraní. hace un Y ahí tiempo. va a tener resto. Y tiene que pagar también salario. Sí. Ya, esa plata ya está ubicada. Y por eso. Está en crisis también Guaraní. ¿Y ve? No, y va a tener que, de esa plata va a tener que pagar los salarios que le debe a los jugadores, Todo, al cuerpo técnico, todo. si es que quiere rescindir a Jubero. Me imagino que va a salir a contratar algo porque con este plantel otra vez no va a pelear nada. O sea, hay mucho que... hay poco ingreso y para mucho qué por está en lo la cual... formativa? ¿Para qué? Él no es director de formativa, no. Y no es que conoce. promocionó Romeo Benítez, Y después- está y deja- Marcelo todavía no Benítez, está, Ya Zamudio, ¿dónde está- se fue Todavía no. Mané? Está a préstamo está en en Ameliano. Ameliano, Zamudio. Y bueno, ya amigo. Arreglan en la Sala. casa. Y la casa está en ¿cómo es? Debutó Castro, debutó Juan ¿Qué Cáceres, decía Maño? debutó ¿Qué decía Maño? Rivarola. Maño, ¿cuál es la frase de Maño? Maño no fue tu técnico. Fue mi técnico. ¿Qué decía él? En la parte táctica, No, cuando decía qué es lo que hay que poner en orden. la defensa. No, sé, hacía en un la parte ejemplo. táctica, no sé. Decía como la casa, cada cosa en su lugar. Claro. Si esta es la heladera, el agua ahí para que se enfríe. Si vos que tenés que sentar acá, no vaya a poner el asiento allá porque no va a poder llegar para hacer. Es decir, cada cosa en su lugar, decía el Maño. Y cada cosita en su lugar. Eso los guaraní no tiene ahora. Promociona al jugador y deja ir. ¿Por qué no toma modelo Olimpia? Rolón está a No, préstamo. ¿por qué Guaraní no toma modelo Olimpia?
Pero tiene 5 o 6 por ahí en primera. Fernando Román, Gustavo Vargas, Marcelo Benítez, Romeo Benítez, Matías Segovia, Víctor Rivarola, Juan Cáceres, Fernando Castro. 8 jugadores. Alcides Benítez. Pero tiene o no tiene. Y tiene, pero todavía no son jugadores de primera. En Olimpia Zárate nosotros preguntamos, ¿quién es Zárate? Decían. O miento. Ahora sale o vos le viste a Zárate niño jugar ¿vos le viste a Zárate? Y el último Zárate que tuvo ya vendió Guaraní. No. Era Fernández. El Luis, sí, ya sé, pero Guaraní, lo bueno que tiene ya vendió, lo bueno que tiene. Y Olimpia se retiene. Cuando apareció Zárate no sabíamos quién era Zárate. Cuando apareció Marco Gómez no sabíamos quién era Marco Gómez. Y Guaraní está la misma, solo que el de más rápido. Guaraní no puede aguantar. Guaraní no salieron tan bien como Zárate, como no va a salir bien. Y porque no son jugadores todavía. No, pero se fue, eran Fernández, solo que se fue rápido, o sea, sale y se va. Y claro, pero le salió bien Roberto Fernández, le salió bien Florentín, le salió bien Robert Rojas, se fueron rápido. Ya se fueron. ¿Qué es lo que se fueron bien rápido? Y Robert Rojas, Florentín, después se fue Roberto Fernández en un año. Pero Romaña, ninguno va a salir como ellos. No, claro, no se puede. No se puede. No se puede hablar con ellos, ¿verdad? Aparte del ejemplo de Olimpia, yo creo que Olimpia, si está en condiciones normales, no le iba a dar oportunidad a los jóvenes. Y sí, probablemente estén a préstamo en otros clubes. Ni en su no le iba a dar. No, pero disculpame, perdón la expresión, pero iban a estar otra vez los Ale y van a ir contratando. No iban a aparecer los... Perdón. ¿Qué edad tenía en el 79? Menos 13. ¿No te acuerdas de Olimpia? No. ¿No te acuerdas? ¿Qué edad tenía vos? Menos 13. ¿No te acuerdas de Olimpia? No, o sea, por foto y eso. Pero ¿y los modelos sirven o no sirven en la vida? Sí. Bueno, muy bien. Decime lo correcto, Olimpia incorporó para ser campeón de la Copa en el 79 y vamos a terminar esta discusión. Ustedes son periodistas. ¿A quién le contrató y se lastimó? Entonces, ¿qué estamos? Y los modelos sirven. Entonces yo repito en esta mesa, ¿a qué jugador Olimpia incorporó en el 79? Del 78 al 79. Trajo un intérprete, cierto, Rubén Jiménez, Toto Jiménez, que fue representante después. Ese fue el de Cubilla. El intérprete de Cubilla. Y jugó, estuvo en la Bombonera. Pero no venía para ser titular. Ese era el hombre puesto por Cubilla. Y vino... No, que Olimpia invirtió. ¿Y después? Usó todos los... No. Apréndanla de una vez por todas. No hay nada absoluto. ¿Cuántos jugadores Olimpia incorporó Osvaldo Domínguez en el 79? Que hayan... Olimpia campeón el 78, va el 79. Digan los nombres. Con seguridad. Y fue campeón de la Copa Libertadores de América. Le amargó a Boca en la Bombonera. ¿Y después? ¿A quién recuperó? ¿Vos? Se habían ido y no son periodistas. ¿Vos? ¿Vos? Vos panelistas, ellos. ¿Quiénes se fueron y volvieron? El pequeñite. No, amigo. Mili Empeño, venta arreglos de joyas de oro y plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Azor y Fútbol, Álamos, porque Cestinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Ustedes no le dan bola, será. ¿Cuál fue el mejor mediocampo de fútbol paraguayo? Fue finalista de la Copa. ¿Qué edad tenía vos en el 2014? No, 2014 ya tenía... 22 ya. Y ese mediocampo que vos pensabas, Víctor Villela, que iba a ser mejor mediocampo que jugó Nacional la final de la Copa Libertadores. Sobraba ese mediocampo. Sobraba. De memoria jugaba ese mediocampo. Crecieron juntos. Y bueno. De Nacional, finalista. ¿Por qué la formativa ahora van a poner cancha por la reunión de y jugadores tiene que darle el crédito? Capacitación, gimnasio, comienzan a mirar. El tema es después de consolidar a esos jugadores, porque muchos salen va a llevar un cierto tiempo, pero va a terminar dando frutas a los equipos. Porque es verdad, con todo respeto, sin nombrar equipo, porque si no va a quedar feo. Es que equipo de primera, donde vaya a jugar contra Olimpia, contra Cerro,
va al Sport Ñumí de Roque Alonso, y vos mirás la calle y el empedrado que pasa frente a casa es más lindo que la cancha donde juegan ellos sus formativas. Y esa es la realidad. Y se da con 5 a 6 equipos en primera división. Sí. Salvo los Cerros, Olimpia, que tienen su alto rendimiento, Libertad y los otros. Ahora esto va a ser muy bueno. Claro, el proyecto es un buen comienzo para lo que se vendrá, para las formativas. En junio sin dudas del próximo año ya van a estar terminadas las canchas para las formativas. Es un muy buen proyecto. Pero que lo de está caminando. Villada, pues no quieren entender la realidad guaraní. Ahí, no digo yo desinterés porque jugador es buen profesional. Pero si te hacen saber que ya cumpliste tu ciclo y que te vayas, tratan de negociar. ¿Qué ambiente va a crear en Guaraní? ¿Qué ambiente se puede tener así? Oye, Juan Alberto, la solución. El que se tiene que sentar a hablar es Juan Alberto. Pero el que se tiene que sentar a hablar para el tema económico es el que le parece a Salá. Salá, ¿dónde se fue? Zamudio está en Ameliano. Después tiene a Rolón. Pero Salá nosotros lo vimos, habilidoso a la derecha. El propio Rolón que bien decía que tenía Caballero. Tiene jugadores, el tema es que... Olimpia dio un ejemplo. Milton Maciel. Olimpia dio un ejemplo y Cerro por necesidad. Otro caso de Duarte. El Pulpito surgió por necesidad y hoy es un capital de Cerro, que se pega el lujo, entre comillas, decir Cerro 3 millones no nos alcanza. Queremos más por el Pulpito de Duarte. Y según Francisco López, el niño Víctor Idem, solamente le pueden transferir por 3 millones a Delio González. ¿Te parece? Dice que más no vale. No, el hoy es la urgencia. Si ahora viene una oferta... 3 millones y medio. Agarra... ¿Vos le vas a transferir por 3 millones? 3 millones y medio, claro. Sí. Para mí vale más, pero la situación sí. Apremia. Plata en mano, viene alguien y te dice ahora. Con todo respeto, Delis, pero ya no es un Julio Enciso, que tiene una edad para hacer y proyección. Claro, es directamente está hecho. O sea, aparte Paraguay no está en el Mundial también. 3,5. Mucho de eso. Ahora lo agarro, 3,5. ¿Agarra? Sí, plata en mano ahora. Yo 6 millones por Delis. Y sí, pero vale. Al contado. Vale eso. Si yo soy Cardona. ¿Quién te va a pagar eso? Si yo soy Cardona, 6 millones al contado. No podemos dar crédito porque ya sabe lo de Ramos Sosa, diga Cardona. Claro. Cardona, si nosotros no podemos dar a crédito por lo de Ramos Sosa. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo andás, Miguel? Olimpia, la posibilidad que vaya a la B, olvídate. No, pero yo no dije nada. Yo no dije nada, eso dijiste vos, Miguel. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? Bien, Miguel, bien. Rubiloc y las empresas de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal este domingo, desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Vení a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Bueno, ¿qué porcentaje tenemos, niño? Guaireña juega hoy ante Sol de América a las 17. ¿Qué hizo con Roque Santa Cruz Cubilla? ¿Vos? Lo contó usted hace poco, que debutó, apareció bien y después lo bajaba a su categoría. Lo fue llevando muy de a poco. Bueno, volvía a subir, volvía a bajar. Pero nadie le iba a decir a Cubilla qué hacer con él. Me contaste esa historia hace 7 años. Bueno, listo, Tony, bueno, no hay problema. Gánale la frena, las inflamaciones y el dolor con Etidol 400 ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido el centro de IVA con retorno cooperativo. Ingresá a la página web en las redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Que digo, niño, que hubo una madurez en Roque. Jugaba en primera y lo ponía en la reserva. Lo guardaba. ¿Qué le dijo Rodríguez, el técnico de la selección y de Olimpia? Moncho. El Moncho no el Moncho Rodríguez, que era el uruguayo. Chema. El Chema Rodríguez, ¿qué le dijo a Hugo Talavera? Me contaste esa historia hace 7 años, Arturo. Hay gente que no sabe. Muy TVT hoy, señor, viernes. ¿Qué atrevido será?
Kaiser te premia por sus 40 años. Puedes ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Síguenos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma vas a descubrir el super descanso que necesitas para rendir en tu día a día. Descansa mejor, rendí mejor, sé mejor y viví más despierto, aprovechando con cada segundo con Super Espuma. Como Olimpia nunca se caracterizó por promocionar jugadores. ¡Ah, la puta carajo! Rafael Bodilla debutó a los 15 años. Un talentoso de la gran puta y campeón. Paredes en la defensa del Olimpia. Rogelio Delgado. Jorge Guas. Olimpia tiene muchísimo y campeones de la Copa. 18 años, 19, 20. Carlos Humberto. ¿Cómo no va a tener Olimpia? ¿Cuánto sacó de abajo? Acá tenés de Nicaniza. No, pero el Roque de ahora. Claro, pero no el ejemplo de hoy en día que ¿De cuál? ¿Vos tenés el equipo del 79 del Olimpia? Cuidado lo que están diciendo. Se logró un título de campeón, el primero, y se peleó con Boca Juniors en la Bombonera, y Boca venía del 77 y 78. Boca iba por su y Boca iba por el tri de la Copa Libertadores de América. ¿Tenés el equipo? Acá tengo el equipo que empató en Buenos Aires y se consagró. Ever Walmeida en el arco. En la defensa Rubén Jiménez, Alicio Solalinde, Rubén Jiménez, Roberto Paredes y Miguel Ángel Piazza. Fíjate vos la de Roberto Paredes. Y después seguir los cambios que hubo. Después Carlos Quise, Luis Torres, Hugo Talavera, Evaristo Isasi, Osvaldo Aquino, Enrique Villalba. Ingresaron Rogelio Delgado. Fíjate la edad de Rogelio. En la Bombonera. Un hervidero, un quilombo. Y ahí te tenés dos. Rogelio 19 años. Y después que en Olimpia no va a promocionar jugadores, estamos todos mal Pero por favor. Y Jorge Guas, último cambio. Roberto Paredes fue expulsado a los 2 minutos. ¿Qué edad tenía Roberto Paredes? Y por eso entró Rogelio Delgado. Voy a buscar el dato. Promociona, sí, claro que promociona. Pero hoy en día. Espera. Vamos a ponernos de acuerdo. Después está bien que nos enseñe. Final de Copa Libertadores. 23 años Roberto Paredes tenía en el 78. Pero no, los jugadores del 79 no es como hoy que a los 18, 19 ya está medio hecho. Sí. En el 79 y años atrás no era que los jugadores ya estaban hechos a los 18, 20 años, como el formato de hoy. Sí. Era otro modelo. Otro crecimiento. Y las transferencias se hacían cuando vos tenías 24, 25. Okay. Ahora a los 18 se te van. Antes no se iban a los 18 y 19. Ni los clubes querían comprar. Era un niño jugando en Claro, hoy quieren comprar 18 y 19 porque piensan en transferirlo, en venderlo. Es como una escala. Si no entendemos eso del fútbol, estamos cagados. Es otro modelo. Parece que no quiere terminar con esto. ¿Cómo Olimpia no va a promocionar? Sí, promociona. No, el que tenga dos, voy a terminar, me pone nervioso Francisco, porque vos no tuviste la Bombonera, yo tuve. Esa fue una conquista única. No tienen idea de lo que era la Bombonera. Ni idea. Un hervidero. En la Bombonera iba por su tercer título. Boca. No es verdurita lo que yo estoy contando. Y jugaron jugadores que no. Y que Cubilla apostó el caso de Rogelio, Paredes. No jugó Miño en la media. ¿Cómo se llama el otro? Guas. Sí, ingresó en el segundo tiempo. Aquí estoy viendo, Guas nació en el 61. ¿Qué edad tenía? Tenía 18 años. Entonces, ¿qué? Estamos 18 años y tenemos 3, carajo, basta. Influye mucho el técnico y lo que le decís. 3 en la Bombonera. No se cagaron. Quise, ¿sabes lo que le hizo Quise a la hinchada de Boca? Cuando se fue. No hacía gesto. Le mostró la camiseta en la pulsión. Fíjate para cuando le pusieron una sí, se ve. Se ve eso. ¿Sabes lo que le hace a la hinchada de cuando le mandaron a la puta? Así le muestra. Pancho me pone nervioso. No, yo lo que estaba tratando nomás de que no va a promocionar jugadores. ¿Y cómo Olimpia pudo? No, de que promociona. No es promocionar. Es que vos con el jugador confías. Claro. Denis Caniza sabe eso. Por eso le dijo el Tata Martino, ¿vos querés tu cuarto mundial?
No joda, Denis. No te va, y por tu nombre le digo Denis Caniza. Bajo tu responsabilidad viene el sector de desafío. ¿O no así? Así mismo. Y después, era más fácil a Tata Martino decirle, ya está ya, Denis. Ya está ya. ¿O no es cierto? Sí, así. Mérito del técnico. Y cuando Cubilla le dijo, hay historia fantástica, que a lo mejor le importa un carajo a mucha gente, pero los modelos sirven. Ese modelo del 79 sirve. O ustedes no entienden que Olimpia se eliminó. Por ejemplo, en el otro, cuando fue 3 veces campeón finalista, se había eliminado con los equipos bolivianos y se mantuvo el plantel. Hay modelo. Si vos no entendés el modelo, te voy a poner un ejemplo. No digo más nada. Termino. Vamos a ir al porcentaje. Llegó a recuperar a Hombre Novo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia del Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Cubilla no dijo por qué los jóvenes no se ganan campeonatos. Eso ni dijo Osvaldo Domínguez. Los juveniles ganan partidos y los viejos campeonatos. No, es absoluto. Eso dijo Osvaldo. Volviendo nomás, Olimpia en los últimos tiempos es el mayor ganador. En los últimos 4 años, después de lo que fue la fundación franjeada en este caso y el apoyo a las formativas, es el equipo que ha sacado gran número de valores, sí señor. En la década anterior o en los últimos, dividimos en los últimos 10 años, los últimos 5 Olimpia Supremacía y los últimos 5 anteriores me parece Cerro Porteño. De allí venía el mote de la mejor cantera, porque ahí salió Almirón, salieron los Romero, otros valores. Pero en la historia me parece que si uno mira, y por eso trato de entender el espíritu de ese mensaje nomás, que Cerro tiene más esa tradición de formar. Olimpia lo ha hecho. Cerro tuvo una nomás, el Ciclón de Raza, no tuvo más. Cuando quiera, en la conferencia que quiere me presento. No vamos a dejarnos de joder. Pero y en los últimos tiempos Cerro tuvo una sola. Sacó mucho. La que Cerro tuvo fue la formativa, el que después surgieron con la Rúa, Hugo González, Osorio. Año 1971-72, el Ciclón de Raza. Después hay una camada de Sasá, sí, tenés razón. Santos, pero para Barreto. la alta competencia ya no. Para pelear ya no. No sé si me entendés. Quiero ser muy protocolarmente correcto. Quiero ser muy respetuoso de cada uno de ellos que merecen respeto. Cada uno de ellos que merece. Pero después tuvo Cerro, hacer una encuesta acá al aire. La que le idolatran a Alvarenga. ¿De dónde era Alvarenga? El mago. De por Colombia. Le idolatran a Mario Grana. ¿De dónde era? De Merlo. Jonathan Morón en su momento. Guaraní. Morón era Grana. Hay que ver, porque no quiero oír susceptibilidad, como se dice. Pero la única, la del Ciclón La Raza, que fue el mejor equipo de Cerro, creo que en su historia venía de abajo, el alto porcentaje. Después Cerro contrata a Sino de Nacional, le contrata a De Sol, le contrata a Silvio Troche de Sol y Maciel. Punto específico. Esa ya es otra historia. Pero, ¿por qué me voy a poner nervioso? No. Inefa, ¿qué edad tenía? Cuando jugó la Copa América, cuando fue transferido al Cremonese, que la Juventus le llevó. ¿Y qué? ¿Vos no vas a vender, Luis? De repente me hace romper que yo lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, en momentos tan emotivos del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no estar en esa emoción. No puedo. ¿Qué, Gustavito? ¿Qué te pasa?
¿Cómo? ¿Se puede hablar con ellos, Denis? Sí. El modelo, la infraestructura, el hecho. Todo. El 87 también Cerro tuvo un buen equipo que De Bardil. Exacto. Pero Robson era su figura. Ah, ¿De dónde Robson era? Robson. Y no estaba... Román, Robson, Tarciso, todo afuera. ¿Y dónde se equivocaron con Brito y Román? Ahí no sé. ¿Vos? ¿Vos? No. ¿Vos? No. Ah, ustedes no saben. No. 87. ¿A dónde iba a ser transferido? ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Qué estás nervioso? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana del 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo y para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye La Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Elegir a marca, pagas al contado y ya puedes retirar ya nomás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, puedes tener combustible por un año. Escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-informa tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, él me puso nervioso, Pancho, sí. Guaireña Sol de América, que vamos a el porcentaje. Guaireña Sol de América. Entrale, favorito, eso es lo que yo tengo. Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. ¿Qué? Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Tenés razón, señora, tenés razón. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra. Para la previa o las office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza, juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido, que se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Niño, vamos a ir al sorteo primero de todo, que hacer ya. Vamos a hacer ya el porcentaje. ¿Qué decimos, niño? Depende de usted, señor. Vamos a hacer porcentaje y después tenemos a Arturo, la cerveza 10 y 10. Aprovechamos para hacer el posteo entonces. Subimos la foto y... Sí, esa es la cerveza Arturo. Alistando a los oyentes. Lager. Artesanal. Para un viernes tan lindo entra de fino. Bueno, vamos entonces con ¿qué partido tenemos, niño? Guaireña Sol de América. Guaireña Sol, Víctor Villalba. 50-50. ¿Qué puta? Último. Sí, último. Por razón. Denis Caniza. 60-40. Claro, no es que hace por cumplimiento, hermano. Gana Guaireña. Víctor hace por cumplimiento si no llega más. Él es libertad del porcentaje, no llega más ya. ¿Y vos, niño? 40-60. ¿Quién gana, niño? Sol, no, Chelsea. Sí, no, gana, Chelsea en Villarrica. ¿Vos, Pancho? 60-40. ¿Quién gana? Guaireña. Fría y espumante. Es como te espera tu Arturo Lager. Brillante.
El VAR en un partido es como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo donde más parte para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los sábados y asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros son completitos. Solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Eusebillala y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Ahora tenemos, ¿qué partido, niño? Tacuaré local ante el 12 de octubre. Tiene que irse al Tacuaré 12. 60-40. Tacuaré le gana 12, Víctor. 60-40. Tacuaré le gana 12, Francisco López. 50-50. Empate, niño. 60. ¿Quién gana? Tacuaré. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Tener todo lo propio es posible en EMSA Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasovera.com. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, moleculas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central, Los Cepillala Casi, Rey, Los de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambarecas y Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Contar más el día que discutió Cubilla con Osvaldo con Cubilla. ¿Y qué le digo? No puedo decir más. No voy a decir más entonces. Oirá la leca. Entonces otro día van a querer saber ustedes. Está bien, hay cuama, entendé más. Bueno, está bien. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambulce, de Oeste, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. En Farmacia Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país al contado y en cuotas. Y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. ¿Qué partido tenemos, niño? Ameliano Resistencia. Todo el sábado, mañana. Francisco López, Ameliano Resistencia. 40-60. ¿Quién gana? Resistencia. Víctor Villalba. 60-40. Está totalmente destrozado. No querés una final. Ya está ido. Vos no sé ni para qué participa. Vos. 50-50. Empate. Vos. 60-40. ¿Quién gana? Ameliano. Partidazo. Y vos tacolero.
Último, sí, lejos. A 10 puntos. O 10, sea, ahí 11 puntos, podemos creo. puede haber un cambio, porque vos vas diferente, yo Diferente. Voy a buscar la tabla. yo por un punto. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? Olimpia General Caballero. Para pasar la tabla, Francisco López 53, Denis 52, Jorge 47, Víctor 43. Estoy a 10 puntos, a falta de 15 por jugar. No, ¿qué 15? Son 6 por fecha, 30. Ese es ya hombre de poca fe. Hombre No, de poca ya. fe. Entregado, ya. Entregado, Por cumplir sí, nomás. fue por cumplir nomás ya. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? Olimpia General. Hay que hacerlo. Y falta Francisco López. 60-40. Niño. 60-40. Listo. 60-40. 60-40. Mira, hay que ser, ¿cómo se llama mi perrito? Mimica Yer o Yasis Dor. El que sé. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Espera, Gustavito. Mira, hay que ser, ¿cómo se llama mi perrito? Mimica Yer o Yasis Dor. El que sé. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Increíble la cantidad de homos. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor, Generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. ¿Qué partido tenés? el siguiente juego, Guaraní Cerro Porteño, el domingo, 17 horas. Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro. Tengo mis dudas que se recupera anímicamente, pero juega ante Guaraní, así que creo que gana. Si era ante otro equipo. Si era ante otro equipo. No falta que se ponga la camiseta nomás de Guaraní, vos. No, pero gana Cerro, dije. No, Sí, Cerro pero gana. como juega Guaraní, ya es como si fuera que vos sos rechazás el funcionamiento de Guaraní. Ah, sí, por eso, sí. Si jugaba ante otro rival, Cerro le iba a dar empate, pero Guaraní viene ¿Viste? muy mal. ¿Viste? ¿Y vos? 40-60. ¿Quién gana? Gana Cerro. ¿Y vos, Francisco? 40-60. Cerro, ¿y vos, niño? 40 Cerro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV Tractores, Implementos Agrícolas, LS Tractor, Generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos. Prudence, más placer para todos. ¿Hace cuándo fue el transferido? ¿Qué edad tenía Gustavo Benítez cuando fue transferido a Granada, Víctor? Vamos a buscar. No, para contar la historia de... Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está No, bien. Está la señora, sí. Recibir flores es sinónimo de sorpresa y alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bemaiflores.com. Regalamos, regala Bemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Sevillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a la suba del combustible? En la moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al 0976 Chacomar. Respaldo total. ¿Quién le acompañó la transferencia de Gustavo Benítez? Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Bueno, listo. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Vos sabés lo que le dijo? No, no. Vos ya sabes. No, Vos ya sabes. No. Cuando el propio Waldo Domínguez, que no me deje mentir Gustavo Benítez, porque la está escuchando en la radio. ¿Vos quién sos? ¿De Granada? La dirigencia. ¿Yo quién soy? Osvaldo. ¿Vos quién sos? Gustavo Benítez. Vamos a poner referencia. ¿Y qué le dice la dirigencia? ¿Qué le dicen los españoles a Osvaldo?
¿Vos? Pues queremos llevar a Gustavo Benítez. No, ya estaba sentado en la mesa. Tenía Te que firmar pagamos ese menos. contrato. Te pagamos menos. Brillante, ¿qué le digo, Valdo? No sé. ¿Vos conocés el No, chiste del avión a chorro? no quiero, Valdo, ya pasó. ¿Ya pasó ya? Así mismo. Shell baja los precios de sus naftas. Shell Fórmula Super 8.110 guaraníes. Shell V-Power 9.040 guaraníes. Pasa a llenar el tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismet cumplimos 25 años, trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Contactanos al 0993-400-044. Asismet, toda la vida. Si la señora no quiere que cuente, no voy a contar. No hay problema. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Está bien. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Morano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Qué tenemos? Libertad Nacional. Bueno, muy bien. A ver si tienen los huevos bien puestos. Francisco López. 50-50. Víctor Villalba, último en el porcentaje. 50-50. Niño Jorge. 40-60. ¿Gana Nacional? Sí, señor. Vos tenés huevos, sí. Gana. Gana Nacional. Estos son flamos. ¿Vos? 40-60. El mejor momento de Nacional. Claro. Sí. Anímicamente. De todo. Podés fallar, pero es el momento de Nacional. ¿Y vos por qué no le da Nacional? Y jugó 2 partidos fuertes en 4 días con el mismo equipo. Encima la vez pasada la lluvia, más pesado todavía. Le vi mejor a Libertad en ese último partido. Y viene cansado. ¿Vos no crees Nacional? No, sí creo, pero este es el... Yo creo que no va a salir campeón. Pero, y aclaro otra cosa, si Libertad venía bien de ganarle a Sol, le iba a dar a Libertad, pero no me gusta Libertad, por eso empate, ¿no? Este formato hoy de Nacional puede ponerle enfrente al Liverpool, al No, Arsenal. pero- O sea, ¿cómo está unido? Cierto, niño, estoy de acuerdo contigo, niño. No hay cancha, no hay rival. Yo no coincidía más con el niño, yo coincido contigo. No hay cansancio, no hay lluvia, no hay serie de partidos. O sea, cuando se nota que están unidos, metidos, concentrados, no importa el rival para Nacional. Para mí está Libertad puede... No hay excusa sobre cantidad de partidos. Le puede ganar. Libertad se va a Por enfrentar Nacional, por Nacional. Pero tiene que Está escuchando ese plagian, oye. Parece un mercadito. ¿Cómo? Está escuchando ese plagian, oye. Parece un mercadito. Bueno, listo, que listo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar, ¿sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chanco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Vamos a ir llamada telefónica primero a Arturo, la cerveza artesanal Arturo. Sí, señor, ya están en el Twitter las imágenes, la foto correspondiente. 618-4700. ¿Cuántas llamadas, señor? 10 para el primer pack. Y después otro el segundo. 618-4700. Cerveza artesanal Arturo Lager. Con CNT los sueños se cumplen. 1.800 millones más un departamento y un auto en el poderoso y un Subaru se tenía grandioso Peris CNT Cheparamay. Llegaron a Bristol las ofertas de lavarropas, secarropas, los mejores precios en todo el país, de las mejores marcas y modelos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Llámanos al 519-4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Están gustaditos? 618-4700 para el sorteo de las cervezas Arturo. Hola. Hola, señor, ¿su nombre? Denis Agüero. Últimos 3, Denis. 741. 741. Anotado, Denis. Siguiente. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Hola. Sí, señor, ¿su nombre? Cristian Flores 996. 996. Anotado, Cristian.
Volvé la promo Jugar y ganá con la raspadita de supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes y de compra con tu compra. Entra o ingresa con tu factura a stock.com.mirica/gana. Hay vales desde 50.000 hasta 5 millones de guaraníes. Promo válida en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Más oyentes, hola. Buenas tardes, Buenas Celeste Caballero 164. 164 Celeste a... Área de primer nivel conocemos en Instagram como @JosepBarber_oficial. Hace más de 150 años de lubricantes móvil acompaña la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. 618 4700. Regalamos las cervezas artesanales Arturo. Hola. Hola. Señor, su nombre. Julio Duarte. Hugo, ¿verdad? Hugo, tú. 681. Repetime. 681. Ahora sí, 681. Correcto, Hugo. Siguiente. Hola, se fue. 618 4700. Buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. ¿Cómo estás? Robert Pereira. Últimos tres, Robert. 529. 529. Anotado. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Academia de Football Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Escribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981 677 527. Academia de Football Legends RS24. Hola. Hola, buenas tardes, María Molina, 940. María 940, correcto, María Molina. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código con las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Dos y cerramos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Sergio Bordón. Últimos tres, Sergio. 057. 057, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Guillermo Alonso 715. Guillermo Alonso 715. Correcto, Guillermo. Anotado. Ahora sí, tenemos los 10 numeritos. Luis y el sorteo. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 437.000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Nueva crema limpiadora Furia especial para los azulejos, griferías, pisos, lavatorias humectadas y mucho más. Fácil de usar, con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades. Con el sello y garantía de base. Vamos con el ganador o ganadora. Saca un numerito, Denis. El número 9. Atención, 9. Sergio Bordón. Sergio Bordón 057. 057 el final. Sergio Bordón es el ganador del primer pack de cervezas Arturo. Estamos de fiesta en el Electroban, congelador Tokio de 305 litros en cuotas de tan solo 301.000 guaraníes. TV Tokio Smart de 32 pulgadas en cuota de 150.000 guaraníes. Por tus compras de la marca Tokio participa en el sorteo mensual de un kit para equipar completamente tu quincho. Escribinos al 519-3000 Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, te lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Tu vehículo es genial, tráelo a Orimark y maximizalo con los mejores accesorios de la marca Skeko, Positron y Santec y otros que te harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Orimark, lo que la fábrica no te dio. Ahora una segunda tanda, segundo pack de llamadas, cervezas. niño? 10 llamadas. 10 cerveza artesanal Arturo, ahí tenemos Lager, 10 llamadas. Lager, 618-4700. ¿Están los oyentes de Gustavito? Hola. 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 Señora, su nombre. Milder Milton 193. No, menor de edad, no. Pásame con tu mamá o tu papá. Hola, señora, señor. ¿Está tu mamá o tu papá ahí? Hola, niño. Sí. ¿Tu nombre? Robert Pereira. Robert Pereira. Últimos tres, Robert. 529. 529. Anotado.
Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya participas. Entérate más en redes sociales @Copetrol PY. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. 618 4700. Hola. Hola, Celeste Caballero 164. 164, correcto, Celeste. Siguiente, hola. Hola, amigo. Señor, ¿su nombre? 516. Repetime, por favor. Carlos Ortiz. Ahora sí, Carlos, anotado. Luis. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bompoleski, número 45, sobre Avenida Bompoleski, Cacic, 24 de julio en Villaliza. La Plata en Peña es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gastos, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Chacomar y sus redes distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. 618 4700, más oyentes. Hola. Patricia Fernández 889. 889, correcto, Patricia, anotada. Siguiente, hola. Hola. Sí, su nombre. Silvio del Valle 738. Anotado, Silvio. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre plata para mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Hola. Hola, soy la señora Rosalinda Fretes. 204, mi 3 último, señor. 204, correcto, señora. Anotada, Rosalinda. Siguiente, hola. Cristian Flores, 996. 996, ¿verdad? Anotado. Sanis y Claucol se une para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores suministros. Sanis y Claucol, seguimos en redes sociales @Sanis, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 618 4700, hola. Hola, ¿qué tal? Dapper Cuy, Betín 100.000, Dapper Purubeya. Hola, 618 4700, hola. Más oyentes en segundo. Ahí está, hola. Sí, hola. Señor, su nombre. David Colmán. Últimos 3, David. 244. Correcto, anotado, David. Hacer el fútbol Álamos Parques Vinos Álamo distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Hola. Hola. Hace rato te quería saludar por todo mío que escucha el audio de tu señora. Te quiero. 618 4700, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, último 3, Rafael. 154. Anotado. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido el más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunícate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresás a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Completamos ahora la llamada 10 a continuación. Hola. Hola. Sí, su nombre, señora. Daisy Ferreira. Últimos 3. 656. 656, correcto, señora. Daisy, así mismo. Gustavito, Daisy. Escuchó Daisy y se volvió, se transformó Gustavito. Niño, Denis Camisa. Número 2. Celeste Caballero. Celeste Caballero, la segunda ganadora, 164. Celeste. Tiene que pasar por aquí en la entrada de Telefuturo. Así mismo. Rodrigo, aquí mira, hay que saber cómo se llama mi perrito. Mimica Jer o Yasis Dor. El que sé. Mimica Jer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Increíble la cantidad de homosexuales.
Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal. Este domingo desde las 12 horas en la Plaza Mariscal. Venía a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos y mejor ambiente. Shopping Mariscal. Gana al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Kaiser te premia por sus 40 años. Podés ganarte una conservadora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata. Ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. 1349. Viví más despierto con estos super descuentos. 35% off en los mejores sommiers de calidad superior. Aprovecha esta promo y descubrí el descanso que te mereces. Super espuma, viví más despierto. Llegó Recupera la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recupera el calidad Fapasa. Informa Olimpia que se agotaron las graderías sur del sector de preferencias. Siguen a la venta gradería norte, plateas y el sector VIP, campeones del 79 para Olimpia General Caballero. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad del precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad. Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cepellam el 751 Casico Vilcheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Bueno, niño, vamos a repasar la programación con los árbitros. Sí, señor, vamos con todo el repaso. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo, ahora es el Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR en los cajeros de la red Infonet. Todo desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store o App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vamos con el repaso de los partidos. Hoy 2 juegos. En primer turno, Guaireña, Sol de América. Esto en Villarrica a las 17. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info tapiti.com.py. Más de repaso de juegos, 19:30 hoy, Tacuaret, 12 de octubre. Cummins te brinda soluciones integradas en energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial, con servicios básicos, calles empedradas, supermercados y universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Mañana, Ameliano Resistencia a las 17. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mac, una herramienta más en su obra. Para la previa, los terofis, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos su pizza siempre serán bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su pizza, juega con todo. Más de repaso de juegos, mañana 19:30 en Para 1, Olimpia General Caballero. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una presentación primaveral. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza señal para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 Rumbos. Toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El domingo
en Ciudad del Este, Guaraní, Cerro Porteño. 17 horas en Ciudad del Este, Guaraní, Cerro. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas tus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancob es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellana, casi Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopo.com.py. Bancopo, 10 años sin parar, niño. El domingo, Libertad Nacional, 19:30. Se comunicaron algunos oyentes consultando, hinchas de Nacional, cuándo se venden las entradas. Esta tarde va a confirmar Libertad para ese partido, pero normalmente es a través de una aplicación, venta online. Suele realizar Libertad ante Nacional. 19:30 será ese partido en Tuyucua. Tenemos Remonumental Satelital, Rafael Benítez, asesor jurídico de Olimpia, lo que había hecho Gerardo Acosta con relación a los ayudantes de Garnero. El lunes la demanda. Sí, los ayudantes de Garnero. Es un caso que también ya lleva su tiempo, ambos de ellos, porque el caso de Rambert y San Martín ya tiene sentencia en FIFA, bueno, y lo que ellos hacen es amplían la demanda por una cuestión técnica cada cierto tiempo. Entonces no es un caso nuevo, sino que es un caso en el cual ya venimos trabajando. Sí, doctor, así como escuchó lo que decía el doctor Gerardo Acosta, es un caso distinto porque él pedirá, en este caso, 3 periodos de pase para no poder incorporar, hasta el 2024, en ese caso. La verdad que no estoy al tanto de eso, sino que el doctor Acosta siempre pide eso, ¿no? Hasta donde sé, es más de lo mismo. Ah, o sea... Es nada más una ampliación de la demanda. Ah, perfecto. ¿Y tiene en mente cuál es el monto exacto de que hay que pagarle a ellos? No. Sería bueno que le consulten a él en todo caso, de esa parte. Porque tampoco quiso revelar el monto. Y claro, nosotros generalmente no queremos revelar los números, es una cuestión confidencial, ¿verdad? Pero cuando le dijimos a los asistentes de Garnero, dijo inferior a $500,000. Aún así, es válido aclarar, Arturo, que nosotros tenemos conversaciones con ellos, tanto con el doctor Acosta como con los profes. Pero dijeron que en julio, creo que agosto fue la última charla. Está bien, pero eso nos da que podamos seguir conversando. Es un proceso que se va revalidando cada tanto, ¿verdad? Así es, ellos nada más amplían la demanda. Pero usted dice que hace un par de meses tuvieron una conversación con ellos como para tratar de llegar a un acuerdo, solo que no se prosperó, por así decirlo. Así es, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Hay buena conversación con ellos. Doctor, al decir podemos llegar a un acuerdo, ¿eso significa que van a sentarse o van a plantear de vuelta una charla, un diálogo, para volver a extender un poco el plazo, ¿no? Seguramente, pero así como el doctor Acosta vela por los intereses de sus clientes, me va a pedir seguramente de que alguna parte por lo menos se salde, ¿verdad? Nosotros estamos al tanto de eso y bueno, seguramente vamos a poder llegar a un acuerdo. Hay buena predisposición. La postura de Cardona, doctor Rafael Benítez, es clara. Vamos a pagar donde podamos y si hay que pagar las consecuencias, le van a pagar. Yo entendí así, Rafael. Claro, los recursos son limitados, Arturo. Los que tengan la predisposición para dejar de lado todo lo que reclaman y poder llegar a un acuerdo, yo creo que con eso sí vamos a poder sentarnos a negociar. Y los otros... Si nos piden todo, no tenemos para pagarle a todos. Si no, no estaríamos en esta situación. Falta pagar completar lo de Chelo Tigarribia, doctor Benítez. Sí, también escuché eso. Nosotros, como dijo el doctor, ya le pagamos más del 60%. Estamos con un atraso que seguramente se va a subsanar en los próximos días, así que calculo que tampoco conllevará a algo mayor. Lo alto es el caso del central Polente y el mediocampista Nicolás Domingo. Así es. Eso es terrible. ¿Ese cuánto? En este momento sí. Arriba de $3 millones los dos juntos. Los montos no puedo hablar, Arturo. No, pero hablamos de 1.500.000, el otro creo que más del millón. Sí. Ahí suma. Así es, doctor, ¿verdad? Algo así, sí, señor. ¿Qué más se puede agregar, doctor Rafael Benítez, como asesor jurídico de Olimpia? Nada más que estamos trabajando en tratar de llegar a un acuerdo con todo. Nuestro objetivo es que el Club Olimpia esté libre de sanciones cuanto antes. Así que vamos a seguir en esa senda. Y no te olvides de Quique Landaida. No olvidamos el profe Quique, otro gran olimpista.
Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. La Embajada de Estados Unidos confirmó este viernes el arribo del coordinador anticorrupción de su país y de una comitiva a Paraguay. La visita oficial está prevista desde el miércoles hasta el viernes de la semana entrante. Su llegada al país tiene como objetivo reafirmar el apoyo del país norteamericano en la lucha contra la corrupción y promover la rendición de cuentas. Autoridades sanitarias informaron